Un acuerdo sobre la financiación singular que, aunque parezca mentira, podría venir en muy mal momento para este gobierno. María Jesús Montero, candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha explicado esta misma mañana por qué los catalanes tienen que tener más privilegios que el resto de los españoles. Quizá no sea esta la mejor carta de presentación si quiere ser la presidenta de una comunidad autónoma que no es Cataluña. La reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras pasa ya a la historia no solo por la foto en sí. Recuerden, el presidente del gobierno recibió a un político separatista que estuvo condenado y continúa inhabilitado, como si de todo un jefe de Estado se tratase. Pero no fue ese el motivo llamativo, sino que el presidente del gobierno decidió dar directamente 5.000 millones de euros más a Cataluña que al resto de comunidades. Una nueva decisión con la que Pedro Sánchez vuelve a pagar a un precio altísimo el apoyo de los separatistas. Una nueva decisión que vuelve a enfadar a uno de los socialistas más díscolos, Emiliano García Paje. Para el presidente de Castilla-La Mancha, este nuevo movimiento no hace más que romper y trocear aún más el principio de igualdad y que haga aún más imposible el llegar a un clima de entendimiento. Tampoco ayuda esta financiación singular a Pilar de Alegría. A medio mes de comenzar la campaña electoral en Aragón, será muy difícil convencer a los aragoneses de que dar un puñado de miles de millones a los vecinos catalanes es por el bien de todos. 3/4 de lo mismo pasará en el mes de marzo con Castilla y León. Si ya de por sí las encuestas vuelven a dar un batacazo histórico socialista en los próximos comicios autonómicos, está claro que las políticas de Pedro Sánchez solo tienen un objetivo que está por encima del Partido Socialista y, por supuesto, de España. Sánchez hará todo lo posible para alargar el chicle de su legislatura, que no solo ha perdido elasticidad y está a punto de romperse, sino que cada vez está más manoseado por los separatistas, que parecen ser los únicos que ganan algo con todo esto. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Viernes 9 de enero miramos el Santoral y hoy San Eulogio. Por delante, como siempre, 2 horas de programa en los que les intentaremos analizar y resumir toda la actualidad política, que ya les adelanto que hoy es mucha. Ya saben, en estos momentos María Jesús Montero, ministra de Hacienda, está intentando explicar ese acuerdo al que ayer llegó Pedro Sánchez con Cataluña, y en estos momentos también Oriol Junqueras está ofreciendo otra nueva rueda de prensa, porque parece que lo que dijo ayer no tiene mucho que ver con lo que hoy estaba anunciando la propia ministra de Hacienda. También pendientes de Valencia, aunque ya saben, está siendo desde el Congreso de los Diputados, porque Feijóo está declarando como testigo ante la juez de Catarroja por todo lo que ocurrió el pasado 29 de octubre de 2024 con esa dana en la Comunidad de Valencia. Y también pendientes del panorama internacional, ya saben, de Donald Trump, de Venezuela y de todo lo que acontezca en las próximas 2 horas. Pero como siempre, vamos a comenzar presentando a las personas que hoy me acompañan aquí. Y de nuevo vuelve a estar con nosotros don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Mañana intensita la que nos Cuando espera. digo todos, yo suelo incluir a todas también. No lo digo para que la gente lo sepa. O sea, no es que yo sea excluyente. El todos es inclusivo, ¿vale? Lo que es excluyente es decir todos y todas. Y Todos es inclusivo. Todos ya es otro nivel. Eso ya es otra cosa. Eso es una tontería. Nivel tontería. No sé, me parece, yo creo que hoy lo más importante, lo que a mí me causó una enorme alegría, fue ver cómo salían los primeros presos políticos de las cárceles venezolanas, ¿no? Claro, la primera constatación que uno hace es que, ahí va, había presos políticos. Sí, había presos políticos. Lo decía la gente, lo decían los medios occidentales, nosotros, no sé si alguno más, pues quizás alguno más, pero nadie explicaba que en Venezuela hay todavía presos políticos y torturas y asesinatos, y que el régimen de Venezuela es un régimen, por tanto, dictatorial, asesino, criminal y torturador. Bueno, pues sí, había presos políticos. Aquí recuerdo que cuando se produce la extracción de Maduro, yo dije, bueno, en este momento los que deben estar ya preocupados, tú lo recordarás, Frankie, son los, digamos, los funcionarios que están al mando de las torturas en el Helicoide y en otras prisiones. Digo, porque ya estarán diciendo, uy, a ver qué va a pasar, qué va a ser de nosotros pasado mañana, y seguramente en ese momento habrían cambiado ya su posición respecto a los presos y probablemente, ya te acuerdas que lo comentamos, bueno, pues eso se habrá producido dentro de las cárceles, ¿no? Habrá habido escenas muy curiosas y en este momento probablemente algunos de esos sanguinarios estarán buscando la piedad y la compasión de sus propios convecinos, de sus propios compatriotas, ¿no?
Bueno, y muy importante, había presos políticos y Europa, específicamente Europa y España, ha guardado silencio durante todos estos años y ha sido, en cierto modo, cómplice de la situación de esas personas que han pasado momentos terribles en las cárceles venezolanas. Entonces, bueno, recordarles también a nuestros compañeros de otros medios de comunicación que hay que estar un poquito más, hay que ser un poquito más serio y hay que ser un poquito más también, si estamos con lo de los derechos humanos y todas esas cosas, pues mire, había presos, hay presos políticos todavía, peleen ustedes por eso. Pero ¿saben quién ha solucionado el asunto? ¿Gracias a quién sabemos eso? A Donald Trump. Recuérdenlo, lo digo por si le quieren citar alguna vez en positivo. Donald Trump ha hecho que se sepa que había presos políticos y además ha convencido al gobierno de delincuentes de Venezuela que los saque de una puñetera vez, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo porque aclara las cosas. No habrá rectificaciones, no habrá peticiones de perdón, no las habrá, ¿no? Bueno, y resulta que también sabemos que el gobierno de los criminales y torturadores de Caracas tenía mucho dinero en Suiza. Mucho. Mucho dinero, no sé, en forma de oro, en forma de deuda, en forma de bonos, en forma de inversiones en bolsa, en forma de efectivo, no lo sé, pero tenían mucho dinero. ¿De dónde viene ese dinero? Pues del robo, del saqueo de un país al que han llevado a la miseria, a la ruina, un país que era enormemente rico, han destrozado sus principales industrias, especialmente la petrolera, PDVSA, y han esquilmado completamente al país. Bueno, pues tienen un montón de dinero. Yo me gustaría, por favor, señor Trump, queremos saber cuánto dinero han sacado, dónde lo tienen y que vuelva a manos de todos los venezolanos. Es urgente que eso ocurra. Y para esos mismos, que tampoco nunca le han pedido a los suizos, que son unos tíos muy serios, ¿no? Sobre todo con el dinero de los demás, pedirles que sean un poquito más transparentes. Y hablábamos ayer de otra cosa, también para los que hoy se ponen con el gobierno chino y establecen alianzas con los chinos y Huawei y todo eso. Bueno, ¿saben ustedes qué es el gran cortafuegos? ¿Saben qué es el gran cortafuegos? Bueno, pues lo van a saber. El gran cortafuegos es el instrumento que utiliza el gobierno chino para que cualquiera que entre en China no pueda tener acceso a ninguna página de Internet occidental. Es decir, que no puedan ver el toro, por ejemplo, desde Shanghái o desde Pekín, para que no puedan ver el Wall Street Journal o el diario El Mundo. Eso es lo que es el gran cortafuegos, es la gran censura que ejerce el gobierno chino con todos sus ciudadanos. Es decir, es un gobierno de la censura, es un gobierno dictatorial, de censura, de no respeto a los derechos humanos. Bueno, pues, oye, todos los que están alrededor de eso son también cómplices de eso. Están dedicándose a poner a parir al señor Trump, pero hacen alianzas y disfrutan de una magnífica relación con los que tienen el gran cortafuegos. Bueno, oye, no sé, hacéroslo mirar. Hoy vamos a cambiar el orden de presentación, con permiso de José María Francas, porque Marcos de Quinto quería incluir algo más en este speech de Julio Ariza. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Si decimos a todos, nos evitamos el todos y todas, luego es una manera más coloquial para poder solucionar ese problema. Respecto a lo que ha comentado don Julio del tema de los prisioneros, sí, había prisioneros políticos, pero había prisioneros políticos españoles. Esto no hay que olvidarlo. Y entonces hay que preguntarse qué hacía nuestro embajador ahí, el embajador que se llevó a Edmundo a España, qué hacía ZP, que iba siempre allí. Ahora parece que quieren convencernos de que ha habido intervención de Zapatero en esa liberación, pero bueno, ¿por qué ha esperado tanto tiempo? Si teníamos compatriotas españoles en el helicoide. Esto es algo que tendría que responder. Él lo conocía, por supuesto, y ¿cómo es que ha ayudado ahora a liberarlos? ¿Ha sido él o ha sido Trump? Luego, basta ya de la tomadura de pelo que se está produciendo para tratar de limpiar la imagen no limpiable de este expresidente. Y ahora sí, José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, recuerda que hoy es San Eulogio, que eulogio significa el que habla bien. Uy, el que habla bien. No sé para qué hemos hablado vosotros y yo. No, te lo digo. El que habla bien, vale, pues eulogio.
Tenemos un amigo común que se llama Eulogio, Sí, por cierto. Felicidades, Eulogio. No, yo voy a ir por otro lado porque es que esta mañana, entre las distintas cosas que me han pasado en la Renfe, una que me ha pasado es que apareció un inspector de billetes, cosa que en cercanías en 2 años no había visto ninguno. Y entonces me he quedado bastante rato hablando con él, porque digo, es un revisor. 2 años y no ningún revisor. Existe, me ha dicho que era una especie en extinción, pero que existían. Pero eso hace que no haya podido escuchar todo lo que podía, pero sí he escuchado a la chica esta que está en todos los fregados, a la que se presenta por Andalucía. María Jesús Montero. Sí, esa. Pero que están todos los fregados porque no conoce al Dama, pero al Dama a ella sí, no conoce a tal, pero el otro sí, no intervino en el Air Europa, pero Europa dice que sí. No, o sea, esta, ¿no? Que es muy interesante. Solo he oído 2 cosas muy rápidas. Hablando de financiación autonómica para definir el futuro que le espera la financiación autonómica. He dicho 2 cosas, ha dicho más, pero 2 brillantes. Una, que el nuevo modelo respetará o profundizará en la autonomía y en la corresponsabilidad. Eso es muy importante, porque si no, ¿para qué puñeta votan en las comunidades a un presidente o a un gobierno si no tiene autonomía para la fiscalidad? Pero claro, eso es difícil de explicar si después hablas de dumping fiscal a aquella comunidad que, aplicando la autonomía y la corresponsabilidad, baja o sube los impuestos. Con lo cual, háztelo mirar, porque ya tienes un problema neuronal, además de estar en todos los ajos. Pero hay otro, porque el siguiente punto era que será solidaria. O sea, la financiación autonómica será solidaria para contribuir a la igualdad de todos los españoles. Y tiene los gónadas femeninas de decirlo hoy, cuando está hablando de que a Cataluña se lleva unos milloncejos más. ¿Qué solidaridad es esta que no la acabo de ver? O sea, entonces ya con eso tienes alguna otra neurona jodida. O yo, para no entender nada. Pero es que vamos a acabar, yo voy a acabar sonado con esto, tengo que reconocerlo, porque intento entenderlo. Pero está complicado. Y es complicado. Te lo vamos a intentar explicar, pero antes quiero comenzar el programa de hoy con una muy buena noticia, con un hito histórico que ha tenido lugar en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, y es que han conseguido evitar la amputación de la pierna de un niño con cáncer al reconstruir su fémur con una tibia donada por un adulto. El procedimiento quirúrgico se ensayó previamente a la intervención replicando la operación con modelo digital para evitar complicaciones. La intervención ha permitido al menor conservar la función articular de la rodilla. Como decíamos, todo un hito histórico el que vuelve a conseguir la medicina española, y en este caso con una muy buena noticia, como es con un menor que está en tratamiento oncológico y que afortunadamente ha podido, se ha conseguido hacer ese trasplante de tibia, y gracias a ello va a poder conservar su pierna. Y ahora sí, nos metemos de lleno en esa financiación singular que ayer anunciaba Oriol Junqueras tras esa reunión con el presidente Pedro Sánchez, y que esta misma mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intentado explicar. Muchas dudas nos han quedado y nos las va a intentar resolver Alba Sánchez desde Relación. Muy buenos días, cuéntanos, danos algunos de esos titulares que nos ha dejado la ministra en su rueda de prensa. Así es, María Jesús Montero esta mañana en esa rueda de prensa ha querido dejar claro que el punto clave de ese modelo de financiación para todas las comunidades autónomas es el principio de solidaridad. Es decir, que las comunidades autónomas que más tienen son aquellas que van a ayudar a equilibrarse con aquellas comunidades que menos tienen o que menos pueden aportar. Según la ministra, este nuevo modelo, que lleva caducado 17 años, busca que todos los ciudadanos reciban los mismos recursos, independientemente de la comunidad autónoma en la que estén viviendo. Montero ha explicado que este modelo busca 4 puntos fundamentales. El primero, reducir las diferencias de financiación por habitante. El segundo, garantizar los recursos para todas las comunidades. También blindar el estado de bienestar. Y por último, reforzar la autonomía fiscal. Vamos a escuchar un poquito de lo que ha dicho la ministra en esta rueda de prensa. Todas las medidas que hemos aprobado han beneficiado a la totalidad de las comunidades autónomas. Y esto lo quiero subrayar porque permanentemente asistimos al discurso del agravio territorial, cuando la realidad de los hechos, el día a día de las propuestas, ha puesto de manifiesto que todas las comunidades autónomas se han beneficiado de las medidas que ha impulsado el Gobierno de España cara a los recursos que se acercaban al conjunto de los territorios. La complejidad radica en que este modelo de financiación tiene que ser útil y adaptarse a comunidades autónomas que son muy distintas entre sí. Por tanto, y como siempre digo, no puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma,
sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica. Montero también ha comunicado que se cederá a las comunidades autónomas el 55% del IRPF y el 56,6% del IVA, incluyendo entre esos impuestos también el de patrimonio, el de depósitos bancarios, juegos y residuos. Una cesión que va a suponer una inversión de 20.975 millones de euros extra que las comunidades recibirán en 2027. Y todo esto sucede cuando a la vez esta misma mañana se estaba produciendo una reunión entre Salvador Illa y Oriol Junqueras, donde de nuevo el presidente de Esquerra Republicana le ha dejado claro a Salvador Illa que si no acceden a la petición de la financiación singular catalana no habrá más negociaciones. Muchas gracias, Salva. Seguimos muy pendientes de todo lo que debe decir las reacciones. Parece casualidad que justo hoy Oriol Junqueras se reúna con Salvador Illa y parece casualidad que una vez que se ha acordado esa financiación singular para Cataluña vaya a haber aprobación de presupuestos en Cataluña. Sí, bueno, a mí me parece absolutamente una vergüenza y una humillación que una persona que es un exconvicto, que por golpismo, y que además está inhabilitado, pues sea el interlocutor con el presidente del Gobierno y ahora con el presidente de la Generalitat. Y también lo que me parece una tomadura de pelo es lo que dice María Jesús Montero, de aquí todo el mundo se beneficia. Claro, si le dan 1 euro más a Madrid y le dan 4.700 euros más, 4.700 millones de euros más a Cataluña, pues sí, pues la verdad, tú dices, sí, los dos se han beneficiado. A uno le hemos dado 1 euro y al otro le hemos dado 4.700 millones de euros. Bueno, vamos a ver, esta señora se cree que los españoles son tontos y ese es el problema. Lo que sí es curioso es que esto es inconstitucional, porque hay un artículo de la Constitución, concretamente el 138, que si me permitís, os lo digo, este es el artículo 138, dice: el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado, justo entre diversas partes del territorio español y atendiendo en particular las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Y aquí lo que hay es que hay un privilegio económico. Si quiere, porque yo creo que es absolutamente legítimo que el gobierno sanchista, este gobierno socialcomunista, pues pretenda en estos momentos beneficiar a Cataluña, que lo digan y que propongan un cambio de la Constitución por los procedimientos que la Constitución contempla para modificarla. Si quieren darle un estatuto similar al que puede tener el País Vasco o a Navarra, que lo digan abiertamente, que lo propongan, oye, que traten de conseguir mayoría en el Congreso y en el Senado, y si no, posteriormente lo pueden refrendar en referéndum los españoles. Lo que no pueden hacer es saltarse una vez más la Constitución, como se han saltado ya en varias ocasiones y sobre todo con la ley de amnistía. Que esto es curiosísimo, porque yo creo que hay que recordárselo a nuestros televidentes, porque si hay en ley, dice, si hay una cosa que está prohibida, se sobreentiende que la mayor está también prohibida. Es decir, si está prohibido darle una patada a un perro, pues se sobreentiende que está prohibido acuchillarle. Entonces, están prohibidos los indultos generales, lógicamente las amnistías estarán aún más prohibidas. Pero bueno, esta tomadura de pelo que está haciendo Sánchez con la complicidad del Tribunal Constitucional, pues es absolutamente de escándalo. Y el jurista Hans Kelsen dice que golpe de Estado es cualquier modificación de una Constitución hecha a través de procedimientos que no son los contemplados en esa Constitución. Por lo cual, esto podría también incidir, aparte de la ley de amnistía, en lo que sería un golpe de Estado, que es saltarse la Constitución. Afortunadamente, yo lo que creo y lo que preveo es que no va a salir adelante, porque yo creo que en estos momentos Junts no está por la labor. Sí, tenemos que aspirar bueno, a que justamente Junts, que desearía que el modelo de financiación fuera todavía más privilegiado, sea el que se oponga, pues ya estamos jodidos. Es que yo preferiría que fueran incluso algunos diputados socialistas, como los de Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, los que se opusieran. Hombre, pero Marcos, bueno, es que, pero esto es soñar. ¿Qué sentido tiene
que el sistema de financiación de las comunidades autónomas lo discutan dos personas, que sean el de Esquerra Republicana con el presidente del Gobierno. Sí, y que no se discuta en el Parlamento, que eso es lo importante, porque el Parlamento supuestamente está para hacer las leyes y no para ser toreado, que es lo que... El foro deberían ser las propias comunidades autónomas. De todos modos, tú tienes una asociación que se llama Pies en Pared, ¿no? O Pie en Pared, ¿no? Pie en Pared. Si las comunidades autónomas de España, visto esto, no ponen pie en pared, ¿que nosotros qué podemos hacer? Es decir, a veces yo creo que somos más papistas que el Papa. O sea, si los andaluces, con sus representantes legítimos, que son el presidente Moreno, o los extremeños, o los valencianos, o los de Castilla y León, o Castilla-La Mancha, o los gallegos, no ponen pie en pared, y no se levantan y dicen no. Pero ¿sabes lo curioso de todo, realmente la paradoja de todo esto? Hay un estudio que ha hecho Alejandro Macarrón, que más o menos está diciendo que dentro de 35 años básicamente no habrá catalanes. Es decir, el cambio que hay demográfico dentro de Cataluña hará que prácticamente sean insignificantes la porción de catalanes dentro de Cataluña. Luego, al final, ¿quiénes son? A lo mejor van a ser los mohameds los que van a disfrutar de este cuponazo, van a ser ellos los que van a disfrutar del control de fronteras y además van a tener mucho más fácil la imposición de la Sharia porque la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña les va a facilitar también eso. Luego, al final, esto de aquí es realmente una situación absolutamente absurda. Vamos a ver algunas de esas reacciones de algunos de los presidentes autonómicos de otras comunidades autónomas. Está previsto que a partir de la 1 de la tarde sea la consejera de Economía y Hacienda de Madrid quien dé respuesta a la propia ministra, pero antes ya les adelantábamos que a Emiliano García Paje no le ha gustado nada esta financiación singular. No me digas. A mí me parece que de entrada que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas que lo que buscan es básicamente no solo tener más, sino tener más que los demás, no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento. Rechazamos de plano los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios. Es una evidencia clarísima, si hiciera falta alguna, del sometimiento del presidente Sánchez a poder continuar un poco más, disposición a ceder en lo que haga falta. Un agravio para nuestra comunidad autónoma como no se había conocido hasta el momento. El presidente del Gobierno ha vuelto a comprar con el dinero de todos su supervivencia política. Pues ahora sí, Francas, tu opinión acerca de esta financiación. No, a ver, lo que Junqueras vendió ayer es que a partir de ahora el chico de Zara, ¿cómo se llama? Amancio Ortega recibirá más atenciones porque paga más paga más Hacienda, digo yo. Eso es lo que explicó el chico este de catalán. Y también, pues otros, pues no sé, aquí probablemente alguno recibiría bastante más que yo, que pago menos. O sea, el que paga más tiene derecho a que el Estado le dé mejor educación, mejor sanidad, mejores carreteras, mejores basuras, mejor recoger la basura, etcétera. Pues eso es un sistema que se lo puede meter donde le quepa, porque en un país así no quiero ni vivir. Primera cosa que probó. Después la ministra explica otra cosa. Y ha venido a explicar qué es lo que había antes, pero incrementadito. Es decir, que donde había un 50 habrá un 50 y pico, donde había un 40 habrá un 40 y pico. Y bueno, pues entonces, como nunca sabemos quién miente, normalmente el gobierno, hasta ahora históricamente, hay que suponer que tiene más razón el de Esquerra que el gobierno, pero el de Esquerra también de vez en cuando puede mentir, porque es de Esquerra, no es, con lo cual no está nada claro. Hay una cosa que ha dicho Marcos antes que habría que matizar, porque dices, ¿por qué no piden el concierto? Pues porque no les votarían ni los vascos. Es más, los vascos les cortan los inreles, porque los países vascos y navarros saben que el concierto pende de un hilo europeo, porque la legislación del concierto, a pesar de que esté en la Constitución, quebranta todas las leyes de lo que es la igualdad en Europa. Y entonces lo que te dicen siempre es calladitos y no digamos casi nada, no fuera caso que alguien se plantee qué puñeta pasa con esto. Con lo cual, si otra comunidad quisiera esto y le pusiera este nombre, explota la cosa, con lo cual por ahí no va a pasar. Y lo de Pie en Pared, que decía Julio, que afecta también a Marcos por lo que tiene montado, claro, el problema de las comunidades es cómo plantan Pie en Pared.
porque ya lo hicieron, de hecho se han levantado en alguna reunión y no han ido, pero no tienen ningún futuro. Solo hay un pie en pared en España que se llama moción de censura, no hay otra. Hombre, o salir a la calle todos a lo bestia, colapsar todo el país y que no se mueva nadie, que eso va a pasar en algún sitio. Es más, en Irán creo que van por ahí los tiros Están últimamente. a puntito en Irán. Por eso existe el sistema, pero yo no veo mucho español preocupado por ese tema como para salir a la calle y colapsar todo eso. Ya se preocuparán. Sí, cuando no quede más remedio. Ya se preocuparán. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria, pero antes les tengo que recordar una cita muy importante porque nos vendieron la Agenda 2030 como un sueño, progreso, igualdad, sostenibilidad, un futuro mejor para todos, pero sin embargo la realidad dista mucho, no es esa. Más normas, menos libertad, más pobreza, menos decisiones propias que cambian tu vida sin explicaciones. ¿Error o engaño? Nadie mejor que Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Fernández para analizar punto por punto, desmontar el relato y poner claridad donde otros solo repiten consignas. Agenda 2030, lo que no te contaron. Este jueves 15 de enero a las 7:30 de la tarde. Apúntate y decide por ti mismo. 12:30 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y vamos con dos noticias que hemos conocido a lo largo de esta mañana, que es que una juez ha citado a Santos Cerdán por mentir en el Senado en esa comisión de investigación a la que fue sometido. El exsecretario de Organización del Partido Socialista tendrá que comparecer el 5 de febrero por una querella de hazte oír. Recuerden que Santos Cerdán está investigado por delitos de corrupción en el Tribunal Supremo junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Afirmó en la comisión de investigación del Senado el pasado 30 de abril del 2025 que pudo hablar 2 o 3 veces con el hombre de confianza de Ábalos. Hazte oír considera que eso fue más que una mentira y por ello ahora la juez ha considerado citarle para declarar, ya que saben que no se puede mentir en esa comisión de investigación llevada a cabo en el Senado. Y otra noticia que también conocíamos esta mañana es que la Audiencia Nacional abre diligencias previas por una querella contra Zapatero y sus vínculos con Maduro. El juez Antonio Piña firma un auto en el que dice que es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales y pide opinión directamente a la Fiscalía. Un auto que se abre tras la querella interpuesta también por hazte oír contra el expresidente del Gobierno por sus vínculos con el régimen bolivariano de Venezuela. A su juicio, el dirigente socialista colaboró directamente en la estructura criminal de Nicolás Maduro. Pues de nuevo, Rodríguez Zapatero vuelve a salir en escena y de nuevo en esta ocasión directamente es la Audiencia Nacional quien pide investigar si existe o no algún tipo de vínculo, algún tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Nos sorprende o no nos sorprende? ¿Son las primeras líneas que debe llevar la Audiencia Nacional con respecto a Rodríguez Zapatero? Yo desconocía la información, no me sorprende en absoluto. No me sorprende en absoluto. Indicios hay más que importantes. Por lo tanto, que se abra una investigación me parece indispensable para dejar claro, incluso por el propio Zapatero, porque evidentemente su nombre está absolutamente manchado con las investigaciones que hay en el juzgado de Brooklyn, creo que es, o en el juzgado de Nueva York, de uno de los distritos de Nueva York, y por tanto a él es al primero que le convienen esas diligencias para que quede claro que no tiene nada que ver. Y si tiene algo que ver, y si tiene lo que dicen que tiene, entonces tendrá que dar cuenta por qué lo tiene, dónde lo tiene y que lo devuelva. Le conviene si no tiene nada que ver y al revés, puedes decir, y si no dice ni media y se escapa como una rata de dar explicaciones, no puedes concluir nada, pero puedes pensar por tus adentros que algo tiene que esconder. Pero eso es, bueno, es un señor que está colaborando con un régimen que tenía presos políticos. Él dice en su descarga que él ha ayudado al menos a traer a 100 presos políticos a España, que estaban en las cárceles venezolanas. Eso me lo ha dicho a mí personalmente. Por tanto, puedo asegurarlo porque me lo ha dicho a mí. Y también dice que él no tiene absolutamente ningún patrimonio. También me lo ha dicho a mí. Y es más, él me aseguraba que si yo tuviera un patrimonio, me decía, ¿tú crees que la CIA no lo sabría? Pues no lo sé, pero como lo sepa y como lo tenga, pues vas a tener un problema. Yo creo que por eso esas diligencias previas me parecen muy, muy oportunas. Yo creo que hay, como no es un problema de fe, yo creo o no creo, claro, pero da la sensación de que hay suficientes evidencias. Pero a mí lo que me hay indicios. Indicios. Ojalá tengamos evidencias. Sí, indicios, porque las evidencias no, indicios. Claro. Es que el problema que hay aquí es que hablamos todo el día de transparencia,
Y para abrir una cuenta corriente una señora mayor en el banco no sé qué, tiene que pasar por un montón de filtros y de compliance y no sé qué. Y resulta que los bancos están siendo en la práctica los cómplices indispensables para todo el dinero sucio, bruto, negro, de todo tipo de guarrerías, de tráfico de armas, de tráfico de prostitución, de tráfico de órganos, de corrupción política. Todo ese dinero, que son miles y miles y miles de millones, está tapado en cuentas que están en los bancos. Entonces, oiga, por favor. Ya, pero tú estás descubriendo el trato desigual, ¿no? Hombre, por dar un ejemplo, yo supongo que hoy comentaba un señor en televisión y con cierta gracia, decir, tenemos que poner la V16 encima de un coche y no sabemos dónde está el Mister o cómo se llama el Falcon. Igual tendrían que poner una V16 ahí, que es más importante porque lo pagamos todos para localizarlo, por poner un ejemplo. O sea, el trato desigual está. Pero yo quería ir por otro sitio porque hay dos noticias entre ayer y hoy que me han alegrado mucho, porque estoy viendo que la justicia ha sabido reaccionar a que se le meen en la cara. Primera noticia, lo de mentir en el Senado. Es la primera vez en la vida que en España se va a entrar en motivo judicial mentir en una comisión o en el Congreso o en el Senado. Jamás había pasado. Hombre, eso puede poner las pilas a los que vayan. Sí, y mira que han mentido. Bueno, para entender, la pregunta sería, ¿alguien no ha mentido? Bueno, primera vez. Y segunda, otra cosa interesantísima, delito de odio a una periodista que no me sale el nombre, pero igual os suena, con el chico con Endongo, de Vera, ¿no? Sí. Endongo, Pardo de Vera. Pardo de Vera. Pardo de Vera. Eso es otra novedad, sí. O sea, que tampoco ha condenado a nadie, pero que el juez o la jueza considere que hay tema, esto es una novedad, porque hasta ahora era al revés. O sea, si tú eras de derechas, como miraras mal a alguien te caía el pelo. Pero parte podían hacer lo que quisieran y no pasaba nada. No. Pues delito de odio. Yo quería rebobinar para volver a lo de Zapatero, porque yo Te voy a pedir brevedad, un titular, muy porque vamos a volver sobre Zapatero, pero tengo ya un invitado. Un titular, que es simplemente que hay una ley, que es la ley Magnitsky de Estados Unidos, que se aprobó en el 2012 y que además se ha extendido en el 2016, y es una ley que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Esto de aquí es lo que realmente puede poner en una complicada situación a Zapatero y podría ser detenido en función de esta ley. Y fue aprobada por un demócrata y aplaudida por el PSOE en aquel momento. Lo que pasa es que Yasser Arafat tenía dinero a expuertas y nunca se le persiguió. El problema es que los Castro tienen dinero en todas partes a chorro, que se lo han robado en Cuba y nunca se les ha perseguido, etcétera, etcétera, etcétera. Es que, hombre, por favor, pónganse ustedes las pilas, la pasta, venga, que se sepa de quién es, en todo el mundo. Que se devuelva. Pero es que los americanos resulta que tienen 5 estados que son paraíso fiscal. Permitidme, vamos a seguir hablando de este tema, pero antes nos vamos hasta Teruel, porque allí está Alejandro Nolasco, el candidato de Vox a las próximas elecciones en Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Alejandro, cuéntanos un poquito cuál es la situación actual que atraviesa Aragón, por situarnos un poco. ¿Cuáles son los principales problemas, las problemáticas que tienen los aragoneses hoy en día? Hay que tener en cuenta que estamos en elecciones por el capricho de Azcón. O sea, realmente hay algo insólito en la historia de la democracia en general y de la democracia aragonesa, que es que vamos a unas elecciones sin que se hayan presentado unos presupuestos. Hay que dejar claro algo. Vox no ha votado en contra de unos presupuestos porque ni se han presentado. Lo que hizo el presidente Azcón fue presentar un PowerPoint. Ya está. Y él dedujo que no tenía los apoyos suficientes. Es decir, que básicamente lo que quería era ir a elecciones. Por cierto, además, hace unas horas nos hemos enterado de algo que nos parece muy grave, y es que Azcón ha conseguido, y vamos a oponernos por todos los medios, tener un cara a cara con la señora Alegría a solas. Es decir, para esto el bipartidismo sí que se entiende. Sí, aparte de que hay un debate a 8, pero quiere hacer un cara a cara con la señora Alegría. ¿Por qué? Porque no se atreve. Realmente es que no se atreve a que le digamos las verdades y las cosas que ha hecho todos estos años, que han sido tremendas. Porque, de verdad, o sea, los oyentes tienen que saber y que tener claro que lo que ha hecho ha sido un calco de Lambán.
No ha cambiado nada. Los únicos impuestos que se han bajado en un año fue el año que estuvimos en el gobierno, que quitamos el impuesto de sucesiones y de donaciones en el grupo 1, que es para hijos menores de 21 años, y nos costó sangre, sudor y lágrimas. No han cambiado absolutamente nada más. Nada más. Eso sí, han pactado, por ejemplo, la ley de energía con el PSOE porque corría muchísima prisa, que no es otra cosa que un calco del decreto ley de Lambán que ya fue recurrido. Es decir, para reventar el maestrazgo al servicio del lobby fotovoltaico. Básicamente, esa es la gran hazaña de Azcón. No ha hecho absolutamente nada más y se derogó la ley de la memoria democrática porque estábamos en el gobierno. Pero cambios sustanciales, ninguno. Siempre que hemos presentado bajadas de impuestos o que hemos propuesto, por ejemplo, el acceso prioritario de los nacionales a la vivienda o tumbar esa cosa absurda del cohousing, que es que una señora de 80 años tenga que vivir con un chaval de 20 en un piso de 30 metros cuadrados, porque no nos olvidemos, el modelo de vivienda del PP en Aragón es ese. Es como el del PSOE, son pisos de 30 metros en el que una señora de 80 años tenga que compartir piso con un chaval de 19 o de 20 años. O sea, ese es el modelo que tiene. Y, por supuesto, nada de freno a la inmigración ilegal, nada. Oiga, ¿van ustedes a poner en marcha el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería que faculta a las comunidades autónomas, no a los estados, a establecer tratados con terceros países como Argelia o como Marruecos para la devolución de esos inmigrantes ilegales y de esos menores? Ambos, no. ¿Van ustedes a cortar el grifo a las ONGs que se lucran indirectamente con el tráfico de personas? No. Oiga, ¿van a dejar de darles pasta a ONGs que tienen su domicilio social en las calles más caras de Madrid? Vimos una, creo que es Asamblea de Cooperación por la Paz o algo así, que no sé si era la calle Prado, no, estaba al lado de la Bolsa de Madrid, nunca me acuerdo de esa calle, pero que vale 12.000 euros al mes el alquiler. O sea, y le estamos dando 1 millón, 2 millones, 3 millones, y damos este dinero cuando los pacientes que tienen cáncer en Teruel tienen que irse a Zaragoza a recibir los tratamientos porque no se puede en Teruel, y todos los días, cuando les toque, tienen que ir a Zaragoza más de 200 kilómetros, bueno, 180 o más, 180 en el mejor de los casos. Tienen que ir hasta allí, que les llevan en autobús, que es machacar al paciente. O sea, y estamos hablando del año 2026. Y firmamos un acuerdo con el consejero de Sanidad por el que el PP se comprometía a tener el búnker de radioterapia en Teruel ahora para este primer trimestre. Veremos si se cumple o no. Pero lo cierto es que seguimos teniendo las peores carreteras de España. Lo cierto es que la vivienda, si bien es cierto que se está trabajando más que antes, porque el cuatripartito social comunista hizo 86 viviendas en 8 años y 25 sin acabar en Huesca. Eso sí, un hotel de lujo en Canfranc. Pero además la chunta. Un hotel de lujo en Canfranc, que es la remodelación de la antigua estación. Eso es todo lo que se ha hecho. O sea, no se ha hecho más. Tanto que hablan de los derechos sociales, de nada. Es decir, 8 años, 86 viviendas. Para ser claros, 50 y pico en 8 años. Y un hotel de lujo. Ya está. Ese es todo el legado. Y la sectaria ley de la memoria democrática, y absolutamente nada de bajada de impuestos ni de ayuda, pues por supuesto, a los autónomos, a las pymes, y nada de mejoras en sanidad. La sanidad está colapsada. Es decir, las ambulancias tienen que cruzar la comunidad autónoma por las peores carreteras de España, a veces en situaciones tremendas. Por ejemplo, ahora con las heladas en enero. Imagínense ustedes en el Maestrazgo o en cualquier otro punto de Teruel, donde las carreteras son malas y encima nieva y hay hielo, pues una urgencia de un infarto, por ejemplo. O sea, es delirante. Es delirante. Pero, ya digo, en lo sustancial no ha cambiado nada. Y cuando le decimos al presidente Azcón, oiga, todos estos millones dedíquelos a sanidad, que se puede. Oiga, póngale freno a la inmigración ilegal y destine este dinero a cosas que sí que son útiles y que son necesarias. Nada de nada, no se puede. Ellos están en mantener sus chiringuitos. Oye, es tremendo, pero eso es lo que tenemos. Es decir, no, y lo que estamos luchando es para intentar cambiar esas cosas y para derrocar a este bipartidismo, que por mucho que el señor Azcón y la señora Alegría estén todo el día lanzándose insidias a la cara y sobre todo tonterías, ¿eh? Cuando ustedes gestionaban, hicieron peor, pues ustedes peor, pero no hay nada de fondo ideológico en lo que dicen, absolutamente nada, porque están de acuerdo en todo, están de acuerdo en unas leyes de género que permiten que con una denuncia falsa a un tío lo trincan un viernes y el lunes, por ejemplo, y está en el calabozo hasta el lunes, por ejemplo, ¿no? O están de acuerdo, como digo, en reventar el Maestrazgo, que es un geoparque de la UNESCO, pues para unos intereses de unos fondos daneses, que, por cierto, yo también quiero poner sobre aviso si nos ven a los agricultores que por no tener relevo generacional están pensando que es un chollo el alquilar o el rentar por 100 años o por 80 años, que es casi una expropiación, pero bueno, 100 años por 4 duros unas tierras, pues veremos a ver eso, porque luego cuando esos molinos
Porque es que las empresas que se dedican a esto, muchas de estas están perdiendo un 80% de pérdidas, porque es una especulación como el tema de lo del ladrillo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues ahí te queda el molino. Y que saquen cuentas de cuántos millones cuesta quitar la chatarra de ese molino, porque muchos contratos no pone que luego la empresa se va a ocupar de la retirada de ese material y luego persiga un fondo danés por lo civil. Que yo como jurista creo que estaría imposible, pero bueno. Jorge Azcón habla de que, o quiso vender, que sí que hubo una voluntad real en intentar llegar a un acuerdo con ustedes para sacar adelante unos presupuestos de Aragón y de esta forma evitar a toda costa las elecciones autonómicas. ¿Ustedes sintieron esa voluntad real que quiere vender el presidente aragonés? No hubo ninguna voluntad real. Es una mentira como, en fin, otra más del señor Azcón, que yo creo que al final hasta se las cree. O sea, que son tantas, cada día, cada minuto, cada hora. Es mentira. A él le interesa ir a elecciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque en su cabeza hay tres factores. Primero, él piensa que de esta manera corta el crecimiento de Vox. Piensa que es mejor convocar ahora que dentro de un año y medio, porque igual si ahora estamos según las encuestas que ellos manejan, en el 16 o en el 17%, pues igual dentro de un año y medio estamos en el 20%. Por otro lado, humillar al PSOE y dejar al PSOE en el peor escenario de la historia. Y luego, si suena la flauta, poder pactar con Teruel Existe o con el PAR, que es lo que ellos quieren si les falta algún voto, para engañarlos, ¿eh? O sea, como han dicho siempre. Bueno, al PAR igual le da igual, porque coloca a 3 directores generales y ya está. Pero si hay algún cándido en Teruel Existe que piensa que van a tener un socio leal, que se olviden de eso. O sea, esto no es más que el abrazo del oso y poder gobernar con un partido que no le exige nada en temas de memoria histórica, en temas de género, en temas de bajada radical de impuestos. Pero luego no sé cómo se va a conjugar eso, porque Teruel Existe y Guitarte están jugando ahora a la estrategia del PAR, es decir, que Teruel Existe es un partido apolítico, que fue por cierto el que hizo a Sánchez presidente, que es un partido bisagra, que es un partido transversal, cuando la realidad es que lo que hemos visto estos años es que es un partido que se ha comportado como un partido de izquierda o de extrema izquierda. Él está en contra del concierto del bachiller. O sea, Guitarte me refiero y el partido. Están en contra. Y el PP supuestamente está a favor. Entonces, ¿qué va a pasar? Y prefieren pactar con ellos. O sea, es increíble. Nosotros le hemos dicho, señor Azcón, para concertar el bachiller, para hacer el búnker de radioterapia, para hacer cualquier cosa de estas, hace falta simplemente una modificación presupuestaria o que pase por las Cortes. Nuestros votos los tiene. Si usted no quiere traer el presupuesto a esta Cámara, traiga la modificación que usted quiera para bajar impuestos, para hacer más vivienda, para lo que sea, y se lo votaremos a favor. Y no hay contestación. Y cuando lo presentamos nosotros, para presionarles, nos votan en contra, diciendo, no, es que ustedes siguen una política de máximos. Bueno, pero es que no han presentado ninguna enmienda. Si por lo menos presentaran una enmienda, lo entenderíamos. Oiga, pues es que, venga, no vamos a bajar este impuesto al 100, vamos a bajarlo de momento al 60. Bueno, pues votaríamos a favor, aceptaríamos la enmienda. No, nos han votado en contra. O sea, es alguien que pueda seguir, o sea, alguien que siga la actualidad en las Cortes de Aragón, se puede creer lo que dice Azcón, lo que dijo en campaña y lo que va a decir ahora. Es que es mentira todo. Vamos a eliminar el Instituto Aragonés del Catalán, pero luego no lo hace y además felicita el día de San Jordi a todos los aragoneses, no de San Jorge. O sea, es increíble, por no decir otra palabra más fuerte, pero es que con una cara de cemento armado. Hay gente que todavía piensa que, bueno, que la cara de cemento armado sobre todo sobresale o es más habitual en el PSOE. No. En el PP de Aragón, por lo menos, la experiencia que he tenido yo, tanto como socio de gobierno como ahora en la oposición, es terrible. O sea, es decir, no se puede mentir con esa ligereza a las personas. Y lo que te das cuenta es que al fin y al cabo lo fundamental, igual que gobiernan juntos en Bruselas y votan juntos el 90% de las veces, en lo fundamental están de acuerdo. En las políticas progres, en las políticas woke, es que hasta en cosas, yo qué sé, hasta en detalles. Por ejemplo, algo que es importante que a mí me pareció absolutamente sangrante. Cuando queréis me cortáis, que yo me enrollo en esto, pero algo que me pareció absolutamente sangrante y es que tanto que criticaba, y Feijóo dijo que era indecente hacer esos decretos ómnibus que hacía Sánchez, bueno, pues Azcón hace unos meses presentó en un mismo decreto, para que no pudiéramos votar por separado, un decreto con 2 puntos. El primer punto era las ayudas a los afectados por las riadas de Belchite. Muy bien, de acuerdo, a favor. Y el segundo, las subvenciones a las patronales y a los sindicatos. Y te lo mete todo en el mismo decreto para que si tú votas en contra, digan usted es malo porque ha votado en contra de las ayudas a los afectados de las riadas, y si votas a favor, te recuerdan en todos los plenos, usted votó a favor de dar ayuda a las patronales y a los sindicatos. O sea, es lo que hace Sánchez.
Pues es lo mismo que ha hecho Azcón. Es exactamente lo mismo, es algo de trileros y de una bajeza moral. Ojo, que lo de la bajeza moral no lo digo yo, que lo dice Feijóo, por ejemplo, el jefe de su partido. Si es que es el jefe del partido y actúa como tal, que tampoco lo sabemos. Alejandro, los últimos sondeos muestran pues una radiografía muy similar a la que se vivió en Extremadura el pasado 21 de diciembre. El Partido Popular ganaría, pero la gran noticia estaría en ese crecimiento que está mostrando Vox en todo momento. Ganaría, como decíamos, el Partido Popular, pero de nuevo necesitaría ese acuerdo con ustedes para intentar gobernar. ¿Ustedes van a mantener esas mismas líneas rojas para intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad? Fíjate, cuando se habla de líneas rojas, nosotros siempre hablamos de premisas. Es decir, nosotros nos hemos presentado a las elecciones siempre con el mismo programa y hemos defendido lo mismo cuando estábamos en el gobierno y cuando estamos en la oposición. Y llevamos defendiendo lo mismo desde la fundación del partido en diciembre de 2013. Entonces, ¿por qué? Y no lo digo por ti, hablo en general. Siempre se nos dice, no, estas líneas rojas que ustedes plantean, a veces los partidos, sobre todo los partidos del bipartidismo y sus arientes, es cierto que cambian sus líneas rojas dependiendo de si las encuestas dicen una cosa u otra o de si me interesa pactar o no. Nosotros hemos dicho lo mismo, cosas tan de sentido común, por ejemplo, como que pongan freno a la inmigración ilegal. ¿Es que eso es una competencia nacional? Bueno, pero hay cosas que se pueden hacer. Yo he dicho antes las que se pueden hacer, no se hacen. Oiga, ¿se puede hacer una vivienda más ambiciosa? No, vamos a hacer 40.000 pisos. ¿De cuántos metros? ¿De 20? Hombre, pues igual es mejor hacer 10.000, de 60 o de 80. No, se digo, ¿no? Oye, es que son cosas tan lógicas y tan de sentido común que parece, yo a veces lo he dicho, digo, es que parece que estemos debatiendo o negociando con un presidente de Podemos, en el que le pedimos que corte el grifo a la inmigración ilegal y te dice que no, que haga pisos dignos y te dice que no, que le bajes el impuesto, luego los impuestos a las familias y a los trabajadores y te dice que no hay dinero, pero luego recaudan más de 300 millones y te dicen que están en superávit y que es un presupuesto récord, porque han recaudado más que nunca. Pero luego te dicen que tienen menos dinero que nunca para sanidad y para médicos. Aquí en Teruel están contratando dermatólogos de Valencia, pagándoles más, claro que es la única solución, dermatólogos especialistas de Valencia porque no hay. Ahora tenemos un jefe de cirugía excelente, por ejemplo, en el Polanco, en Teruel. Pero por casualidad, me refiero, o sea, podíamos no haberlo tenido. O sea, es decir, falta de especialistas, vamos, es decir, ginecólogos también, es decir, no hay. O sea, el verano pasado dijimos, porque no había ginecólogos y hubo que traerlos de fuera, que una persona en Teruel capital, una persona embarazada que da a luz, una mujer, tendría que parir con dolor, porque no había ni anestesistas, ni había, en fin, no había profesionales. O sea, imaginaos si se complica un parto. O sea, es como hablar de hace 100 años, pues eso está pasando. Y pasa en muchos sitios. Entonces, oye, ¿no será mejor en lugar de darle 10 millones a proyecto, es que además se llaman así, que mandan narices, proyecto resiliente inclusivo para mujeres LGTBI en Antioquia? Vale. Oye, ¿y cuánto es? Pues 2 millones de euros. Oye, esos 2 millones de euros no pueden ir a pagar estos especialistas que faltan en Teruel, que sería suficiente para traer 10, 20, 30. No se puede. O para, no es que vamos, y ahora la gran estafa del PP. Todo lo van a hacer si hay presupuestos. O sea, en 4 años no hacen nada y lo prometen todo el último mes antes de las elecciones, para volver a engañar a la gente. Esto es como la longaniza, o sea, o la longaniza no, como la zanahoria con el perro, ¿no? Que le pones, o con el conejo, no sé cómo es el símil, pero bueno, es decir, que le pones la zanahoria al conejo y entonces el conejo va corriendo detrás, pero nunca llega, claro. Pues esto es lo mismo, esto es lo que hace el PP y el PSOE con el votante. Le promete cosas que se pueden hacer mañana, pero saben que si las hacen, ¿qué les van a ofrecer? Alejandro, conmigo... Sí. Perdón, conmigo está don Julio Ariza, no sé si tiene alguna pregunta, pero al menos un saludo que antes lo he cortado. Sí que merece. El saludo siempre, además, de todos modos no hay que preguntarle gran cosa, porque lo ha explicado todo, o casi todo rápidamente. Y luego es que vas a tener... ¿Cuándo empieza la campaña, Alejandro? Pues empieza en 2 semanas y acaba el 8 de enero. Ahora hay una pre-campaña pues justamente de 2 semanas y la última semana de enero empieza y acaba la primera semana de febrero. Oye, déjame hacer una pregunta sencilla. ¿Qué tiene el Partido Popular de Aragón con el catalanismo, que está siempre tan subyugado, ¿qué les pasa? Es decir, si Aragón es un reino que tiene alguna modesta tradición, ¿no? Sí, pues ya digo, es el miedo a perder posibles votantes o gente que vive en lo que los
pancatalanistas llaman La Franja, en Valderrobres, por ejemplo, en la zona de Fraga, que, bueno, que dicen, oye, vamos no sé, a simpatizar con la minoría, porque la gran mayoría, y nosotros estuvimos en Caspe hace poco, y cuando les decíamos, oye, ¿ustedes quieren que les pongan el catalán? Digo, no, que es que no queremos eso, ¿no? Bastante tenemos aquí con la invasión que tenemos migratoria. Bueno, pues yo no lo sé. La verdad, Julio, que has dado en el clavo, porque de todos los aspectos raros que se pueden destacar del PP en Aragón, ese es el más raro. Un día me dijo Azcón en un pleno, si usted quiere decir que yo fomento el pancatalanismo, yo no le voy a distraer. Siga por ahí, como diciendo que va mal encaminado, ¿no? Bueno, pero es que si usted dice en su programa, en Aragón no se habla catalán y lo que defiende son las modalidades lingüísticas del aragonés oriental, que no es catalán, ¿vale? No es catalán. Además es distinto, porque el que se habla en la zona lindante con Cataluña, en Teruel, es distinto del de Fraga. O, por ejemplo, en Aguaviva, por ejemplo, un pueblo de Teruel que está lindando con Castellón, pues se habla algo parecido al valenciano o sea, es una mezcla, pero no es catalán, ¿no? Ni tampoco valenciano. Entonces, quiero decir que es delirante. Entonces, ¿por qué lo hace? No lo sé. Pero es que él dijo en campaña, en Aragón no hablamos catalán y vamos a eliminar el Instituto Aragonés del Catalán. Y él, que no es una persona torpe o que no es una persona, en fin, que no tenga astucia política, no sé por qué no lo ha hecho. Porque eso se podía haber hecho. No lo hizo cuando estábamos en el gobierno, porque esto pasa mucho. Julio, cuando entres al gobierno con un socio, imagino que ya lo sabrás, pero estás en el gobierno. Cuando ya está todo firmado y escrito y vamos a hacer esto, llamas al socio y ese teléfono deja de sonar. O todos son excusas. Bueno, ya el mes que viene. Bueno, ya dentro de 2 semanas. Bueno, oye, y te van vacilando, literalmente, te van vacilando. Entonces, cuando la gente dice, oye, ¿por qué os fuisteis del gobierno? ¿Pero cómo nos vamos a ir? O sea, ¿cómo no nos vamos a ir? Si nos dicen, oiga, ustedes ahora traguen con los inmigrantes ilegales, con los menas. Oiga, es que dicen, no, es que serán solo 20. Pues a mí el día de antes, Azcón me llama, y es lo mismo que dijeron los presidentes autonómicos a los socios de Vox. Es lo mismo. El día de antes me llama el presidente y lo que me dice es lo siguiente, bueno, que es público, vamos, que no es que el presidente se iba a negar a recoger a esos menas cuando se podía, porque es cierto que ahora, desde este año, ya no se puede. Las comunidades autónomas tienen que coger los menas que el gobierno central les mande por un decreto de Sánchez. Pero en el año 24, cuando nos fuimos, sí que se podía haber negado. Y yo hablo con la consejera de Bienestar Social, que es la que tiene que ir a la sectorial, y hablo con el presidente. Y lo que me aseguran es que van a votar en contra. ¿Que van a votar en contra? No diciendo que la inmigración ilegal masiva y descontrolada es mala. No. Evidentemente son del PP, no van a decir eso. Ellos tienen que esconder siempre la pelotita. Y entonces, ¿cuál es la excusa? Pues que Cataluña, al parecer, quería menos menas en ese reparto y que nosotros ya sobrepasábamos un 100 y pico % la capacidad de acogimiento de esos menas, ¿vale? Bueno, pues ahí queda zanjado el asunto. Digo, bueno, lo importante es que nos neguemos, ¿de acuerdo? Digo, evidentemente, yo tengo mis razones, tú tienes las tuyas, y evidentemente la consejera de Bienestar Social es del PP. Pero queríamos esa negativa. Bueno, al día siguiente, no, que hay que votar a favor. Porque Feijóo llamó y dijo, no, votáis a favor. Y si quieren que se vayan. A ver si tienen bemoles, no sé. Sí. ¿Vale? O sea, claro, porque si se van, pensaba el PP, para ellos va a ser una catástrofe. Se equivocaban. Y si se quedan, tenemos la carta. Ustedes, cuando estuvieron en el gobierno, aceptaron los inmigrantes ilegales, que es una baza, o sea, un dardo envenenado que te puede perseguir de por vida. De hecho, cuento una cosa, Julio, rápido, si me dejáis, para que veáis lo ilustrativo que es esto. Yo, cuando estaba de vicepresidente, votamos a favor, o Vox, cuando estábamos en el gobierno, votamos a favor de dotar a la sección 30 de dinero. Esa sección 30 es una sección para emergencias, que se puede usar para cualquier tipo de emergencia, es lógico. Todo el presupuesto tiene que haber una sección para emergencias. Cuando nos vamos del gobierno, esa sección 30 a los meses, parte de esa sección se usa para dar dinero para mantener a los inmigrantes ilegales. Lo que Azcón me dice, para que veas el nivel de mentira y de engaño, en un pleno, con toda sujeta, con una cara de hormigón armado, que es parecida a la de Sánchez, ¿eh? Sánchez será... no sé, será un psicópata profesional, pero es que Azcón, o sea, decir, yo no digo que sea lo mismo, pero con un aplomo increíble, me dice, usted votó a favor de dar dinero a los inmigrantes ilegales o de mantener a los inmigrantes ilegales. Es decir,
como usted votó a favor de la sección 30 y luego nosotros usamos esa sección 30 para mantener inmigrantes ilegales, hace un silogismo extraño y dice, no, entonces, no, un ejercicio de lógica y dice, pues entonces ustedes han votado a favor de mantener a los inmigrantes ilegales. Pues ese es el nivel, pero con un aplomo que os quedaréis de piedra, ¿eh? Pues también con nosotros está Marcos de Quinto, Alejandro, y él sí que tiene una pregunta directa. Sí, bueno, Marcos. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar yo suscribo lo que ha dicho Julio, has explicado todo perfectamente. Luego yo creo que el reto radica en cómo transmitir esos mensajes y esa era mi pregunta, ¿cómo está el panorama de medios y qué dificultad encontráis para poder transmitir las cosas que tan claramente estás transmitiendo ahora a todo lo que son los ciudadanos aragoneses? Pues yo creo, Marcos, que la verdad se acaba imponiendo. O sea, yo creo que cuando uno habla el lenguaje de la calle y hablamos normal, yo siempre cuando algún candidato municipal me pregunta, oye, ¿cómo tengo que hablar delante de un micrófono? ¿Cómo tengo que transmitir un mensaje? Si intenta usar palabras barrocas o palabras, en fin, en un castellano, ¿no? Como si fuera leído en un castellano tal, le va a salir mal. Porque a mí también me saldría mal si tuviera que hablar ahora, pues no sé, entonces, ¿qué es lo mejor y más efectivo? Primero, decir la verdad. Decir la verdad siempre funciona. Segundo, hablar normal, como si hablas con una persona de la calle. Es lógico, es normal. Estás contando algo que no es física cuántica o física, no sé, es decir, es algo sencillo de entender. Y si lo que dices es verdad y lo dices con naturalidad y con aplomo, porque si lo que dices es verdad suele llevar siempre un aplomo agregado, pues no tenemos otra arma que esa. Sí, pero os dan eco los medios de Aragón. Bueno, hay de todo. Lo cierto es que hay una tergiversación, ya sabes, en los titulares. Hay que tener mucho cuidado porque siempre que dices una palabra o falta una coma entre dos palabras, pues te toman la interpretación errónea. A ver, medios favorables no hay. No hay ningunos. Es decir, los medios por lo general son del bipartidismo. O sea, es decir, los medios obedecen al PP y al PSOE. ¿Por qué? Porque históricamente el dinero siempre pues, se lo han dado el PP y el PSOE. Por tanto, hay algunos medios que tienen un sesgo más del PSOE y otro más del PP. Y siempre en contra de Vox. Pero hay elementos que ya no funcionan. Aparte de que cada día la gente lee menos los periódicos en papel, pero ya no funciona. O sea, es decir, por ejemplo, cuando se azuza el miedo a Vox, ya se ha dado cuenta hasta Sánchez, no funciona el miedo a Vox, por mucho que saques esa bandera, ¿no? Y luego a la gente ya le empieza a dar igual, cuando ve que su barrio se ha convertido en algo que desconoce, en algo peligroso, cuando ve que su hija ya no puede salir a tomar unas copas una tarde-noche porque tiene miedo, y nosotros hablamos claramente y vamos con la verdad y decimos hay que hacer esto y se puede hacer esto, pues cada uno que lo interprete como quiera. Pero yo creo que no hay engaño posible. Lo que no me explico, Marcos, es cómo el PP consigue cambiar. Imagino que es por el apoyo de los medios. ¿Cómo consigue hacer el juego de la bolita y que haya gente que se lo crea? Es decir, no entiendo cómo el PP empieza a jugar con esa bolita y entonces hoy dice una cosa, mañana dice otra, pero parece que ha continuado un hilo argumental sólido. Hay que decir que la única cosa que sí que es verdad es que se da en especial arte en cómo darle la vuelta a la tortilla. Es increíble, eso sí que es verdad que son años de experiencia. Pero hay que estar todo el día calculando, pensando, ahora digo esto, voy a decir esto. No sé, a mí, gracias a Dios, estoy en un partido en el que no hace falta hacer eso. No hace falta hacer eso. Hay que decir la verdad y cómo se puede hacer y ya está. Entonces yo creo que es lo que vamos a hacer y no tenemos otra y cada cual que saque la conclusión que quiere, pero yo creo que cada vez más gente se está dando cuenta. Yo por lo que veo en la calle, cada vez se está dando cuenta, incluso el votante más duro del PSOE o del PP, ya lo veo, o sea, porque yo conozco mucha gente en Teruel, entonces evidentemente gente que yo sé que votaba al PP o que votaba al PSOE y que eran pues como del Betis o del Sevilla, ¿no? Empiezan ya no solo a vernos con simpatía, sino a decirnos, no, es que tenéis razón en lo que decís, y algunos incluso dicen, y yo os votaré. O sea, que está habiendo un cambio, eso es real. Pues Alejandro Nolasco, candidato de Vox a las próximas elecciones en Aragón, muchísimas gracias por atendernos. Charlaremos más durante estos próximos días. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte a todos.
Pues una campaña electoral en Aragón que, como decíamos, comenzará en la medianoche del próximo 23 de enero. Abrimos ahora sí ventana para el Club de Amigos. Paula Cruzado, muy buenas tardes, bienvenida, feliz año, que no nos habíamos visto todavía. Pues muchas gracias, feliz año a todas aquellas personas pues bueno, que conectáis con el Club de Amigos este año nuevo. Yo me despedí el año pasado, hace nada, unos días, dando las gracias y entro el año agradecida. ¿Por qué? Por todas aquellas personas que bueno, pues siguen apostando por este medio de comunicación, siguen apostando por este proyecto que cada día es una realidad más sólida. Estábamos oyendo ahora al candidato de Aragón de que bueno, los medios de comunicación pues al final están manipulados por ese bipartidismo. He de decir que este medio de comunicación, orgullosa de ello, es un medio de comunicación libre, por eso les necesitamos a todos ustedes, a que nos ayuden día a día a hacer de, como digo, esta televisión una televisión fuerte, una televisión que tenga cobertura allá donde muchas personas día a día nos quieren ver y por motivos de diferente índole no podemos llegar. Así que desde aquí, de verdad que animo a que se sumen a esta casa, haciéndose socio, haciendo donaciones, cada uno en función de sus posibilidades. De verdad que a nosotros nos ayudan una auténtica barbaridad, Natalia. Y llega la famosa desgrabación. Ya hemos hecho todas las donaciones que la gente nos ha ido haciendo a lo largo de ese 2025 y ahora llega la hora de poderse desgrabar. Tenemos hasta el 31 de enero, siempre voy como con fechas, ahí venga. Pues es cierto, porque hasta el 31 de enero la Fundación necesita que todas aquellas personas que, como digo, nos han ayudado en el 2025 se pongan en contacto con nosotros. ¿Para qué? Para saber sus datos, para que se puedan desgravar de esa aportación que han hecho, porque hay muchísima gente que nos ha ayudado, que nos ha hecho transferencias a esos números que aparecen en pantalla, pero nos pone ayuda para que esta televisión siga. Solo nos pone su nombre, Ángel, pero necesitamos datos concretos, necesitamos nombre y apellidos, necesitamos dirección postal y necesitamos un DNI. ¿Para qué? Para que salga en su declaración de la renta y no se quede por el camino. Así que, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono del 91-616-2464, escribiéndonos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org para que nosotros, bueno, pues podamos tener sus datos, actualizarlos y sobre todo usted se pueda desgravar esa ayuda que nos hizo en el 2025 y que animo a que lo siga haciendo en este 2026 para que bueno, pues podamos seguir siendo cada vez más fuerte. También has comentado esa actividad que empezamos el año de forma muy potente con tres figuras que son muy afines a esta casa, les queremos mucho y sobre todo son grandes conocedores del tema, como es Jorge Busadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandiz, que vamos a hablar de la Agenda 2030, de esta agenda que aparece y desaparece, es como el Guadiana, pero no somos conscientes de que nos está cambiando nuestra vida día a día y hay gente que ya en las pequeñas cosas ya no es consciente de lo que nos han hecho tragar a cucharón. Entonces necesitamos de la ayuda de los tres ponentes para analizar punto por punto, para que seamos verdaderamente conscientes y sepamos tomar las decisiones y hablar y discutir con la gente, bueno, discutir entre comillas, que no queremos fomentar la agresividad ninguna, pero saber... Reunís a Fernández, a Fuster y a Busadé en un solo acto el jueves aquí. En Modesto la Fuente. En Modesto la Fuente, pero a todas aquellas personas que nos ven desde fuera de Madrid o que no se puedan desplazar, se pueden conectar. Es el jueves 15 de enero a las 7:30 de la tarde y la verdad es que es una conferencia muy potente, es completamente gratuita porque queremos que todo el mundo se haga eco de esta gran mentira que es la Agenda 2030. Muy interesante. Además, Jorge Busadé está todos los días en el Parlamento Europeo, ahí el pobre está... haciendo bueno, pues todo lo posible para que sigamos defendiendo nuestros campos y bueno, muchas cosas más, muchos puntos que iremos desgranando a lo largo de esa conferencia. Pues Paula, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. De momento nos apuntamos a esa primera cita el próximo jueves a partir de las 7:30 de la tarde. Oye, gracias. ¿Se hicieron del Club de Amigos Baltasar, Melchor y Gaspar o no? Están en ello, nos han traído algo, pero siempre es importante que la gente, bueno, pues como digo, se vayan sumando, porque esto al final, don Julio,
no es un proyecto efímero, necesitamos cada día ser más fuertes porque los que están detrás o a los lados cada vez son más potentes y no queremos que nos tapen la boca. ¿Y le has enviado el carné a Marcos o no? Está en ello, ya llegará. No, ¿Ha llegado ya? Me ha llegado. Fenomenal. Pues de verdad que muchísimas gracias por formar parte de este gran proyecto. Que por cierto, hay unos cuantos restaurantes buenísimos que tienes descuento. Sí, sí. Con el carné, En la Nicolasa, en el Iyumbe, en el Paseo, El Torreón. en el Torreón, en Montes de Galicia, tenéis descuento. En el Torreón a lo mejor me encuentro a Zapatero. Pues puede ser, pero él no tiene el carné. Él no lo tiene, ¿no? Y eran muy buenos los desayunos, los huevos revueltos, decías. Ah, bueno, va, por favor. Paula, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa publicitaria y enseguida volvemos y seguimos analizando la actualidad política del día. 1:11 del mediodía, seguimos en directo. Vamos a analizar esa declaración que Alberto Núñez Feijóo ha hecho en ese juzgado de Catarroja para intentar esclarecer todo lo ocurrido el día 29 de octubre de 2024 en esa dana de la Comunidad Valenciana. Eso sí, no lo ha hecho presencialmente, sino de manera telemática desde su despacho del Congreso de los Diputados. Y ojo, porque ha dejado más de un titular. Alberto Núñez Feijóo ha declarado hoy como testigo ante la juez de Catarroja que investiga la gestión de la Dana. La comparecencia se ha realizado por videoconferencia desde su despacho en el Congreso de los Diputados a las 9:30 de la mañana. Durante esta declaración se ha puesto el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con Carlos Mazón y que han sido aportados de forma voluntaria por el presidente del Partido Popular. Durante su declaración, el líder del Partido Popular ha manifestado que hay otras personas que tienen competencias en este caso y no hablaron con Mazón ni han sido llamados como testigos, a la vez que ha reconocido que no recibió información a tiempo real durante el día de la catástrofe. Un cambio de discurso del líder popular respecto al día de la Dana. Feijóo ha asegurado que el día de la Dana solo se comunicó con Mazón, Emiliano García Paje y Juanma Moreno tras ver por teletipos de agencias de comunicación lo que estaba ocurriendo en Valencia. El líder del Partido Popular ha asegurado que el gobierno central debería haber estado al frente de la gestión de la Dana, al ser el órgano que tenía toda la información al respecto y no la Generalidad Valenciana. Por su parte, Sumar y Podemos han acusado a Feijóo de mentir al manifestar que Carlos Mazón no le informó a tiempo real de la evolución temporal como manifestó en su día por error. Lo que sí está quedando claro es que se siguen buscando culpables de aquella tragedia, mientras las víctimas reales, los valencianos, siguen intentando volver a la normalidad sin ayuda del gobierno. Bueno, pues de nuevo... Tenía que ser noticia, o sea, que le pidan a Feijóo, que es un tío al que ningún juez le puede llamar, está aforado, es decir, esta señora nunca podría llamarle y utiliza políticamente una causa pues para perjudicar al Partido Popular, bueno, en general a todo lo que no sea la izquierda más radical. Me parece que esta es una no noticia. Mientras tengamos a Posteguillo diciendo que el tercer día se despertó en Paiporta y no había nadie, el tercer día se despertó y no había nadie, no había llegado ni la UME, ni los militares, ni los bomberos, ni la policía, o sea, no había nadie. Eso no es una noticia. La noticia es que no haya jueces que estén ya preguntándole al gobierno por qué el tercer día en Paiporta, con una declaración en el Senado, no había nadie. El tercer día. Además es que no tiene Feijóo ninguna responsabilidad institucional. Cero. Cero, cero. Es como si fuera el presidente de una asociación. Es decir, responsabilidad institucional, ninguna. Entonces, bueno, le han llamado pues para precisamente que parezca que está involucrado o algo en ese asunto. No, que, a ver, tenéis razón, pero pesará más políticamente eso que ha dicho Feijóo que Posteguillo, que una tía mía, que todo lo que queráis. Porque lo que va a salir a partir de ahora en el PSOE es que Feijóo ha mentido cuando dijo que estaba absolutamente al día de lo que pasaba en Valencia, cosa que además es verdad, que él dice que se le interpretó mal, pero que mintió. Y lo demás es anecdótico. Desgraciadamente es anecdótico, porque Posteguillo, con que excepto nosotros no lo reproduzca nadie, que es lo que suele ocurrir, porque no lo he visto en ningún otro sitio, Lo de Posteguillo lo sacamos... Pues lo van a ver, lo van a acabar viendo, porque aquí lo vamos a poner todos los días. Hombre, sí, Fortune et importune. Los que nos ven a nosotros sí, claro. pero en cambio esta frase ya verás cómo la van a sacar mañana, tarde y noche. O sea, eso es la foto del narco, que te vas a morir con la foto del narco. Y si el narco después resulta que hace una buena obra en África y es beatificado,
no te irás con la foto del beatificado, te irás a dormir con la foto del narco, porque hay unos tíos empeñados en mañana, tarde y noche, entonces no les des excusas. Yo tengo mis dudas de que Feijóo no estuviera obligado a ir, porque estamos hablando no de una comisión, sino de un juez. Y un juez puede citar a cualquiera. Otro asunto es que te juzgue. Lo que sí tenéis razón lo que habéis dicho, pero hay una cosa que me parece flagrante, que es ¿por qué puñeta esta señora lleva ya una temporada investigando el entorno de Mazón cuando Mazón no forma parte de este juicio? Porque para juzgar a Mazón sí que es un aforado y no ha pedido nada. Con lo cual está yendo para un lado, diríamos que para la izquierda, y la derecha la está dejando toda vacía. Curiosamente el gobierno central no pinta nada, la EMED no pinta nada, el Júcar no pinta nada, nadie. Y entonces ahora supongo que va a entrevistar a la mujer de Feijóo para ver cómo estaba mentalmente Feijóo aquel día. Y a partir de ahí la vecina al otro, por si dijo algo intempestivo a media tarde, que es alucinante. Y no entiendo cómo nadie lo protesta. Y como alguna vez he dicho aquí, cada vez que el juez se ha metido con la mujer de Pedro Sánchez, cualquier cosa que haya hecho, ha habido protestas inmediatamente, de manera que ha tenido que entrar la instancia superior a apoyar al juez, porque no la han dejado en paz nunca. Y en cambio este señor hace lo que le da la gana y ahí nadie protesta. El PP es santa inocencia. Bueno, santa inocencia no santa. La juez justifica haber llevado hoy como testigo a Alberto Núñez Feijóo por haber estado supuestamente por esas declaraciones de estar en contacto directo con Carlos Mazón y de esta forma rechaza que no llevara a Pedro Sánchez porque dice que no estuvo en relación, en contacto directo con Carlos Mazón. Yo creo que eso también sería un motivo más importante. Déjame, perdóname que no te he presentado. Rodrigo de Rato se une a nuestra mesa. Muy buenos días y feliz año. Buenos días, nada, muchas gracias, feliz año. Pero yo creo que lo ha dicho Josep María, es que el juicio no es sobre Carlos Mazón. No. Habrá un juicio político, podremos tener una opinión si fue diligente, si no fue diligente, si nos ha dicho toda la verdad, si no nos ha dicho toda la verdad. Pero el juicio no es sobre Carlos Mazón. Ni podría serlo porque está forado. Bueno, pero además no es sobre... O sea, no sé si podría, porque la juez no lo ha planteado. No podría. Bueno, no lo sé. Tendría que pasar a una superior. Bien, pero lo podría plantear la juez. Lo que pasa es que la juez no lo ha querido plantear. Luego quiere decir, después de cuánto, de un año largo de instrucción, no va a haber... O sea, es que esta es una petición realmente sorprendente, porque en todo caso... la responsabilidad de Mazón será más bien política que práctica, porque tampoco él tenía responsabilidad directa, según he leído yo, tampoco es que me lo conozca muy bien, pero vamos, el que no tiene ninguna responsabilidad, ni directa ni indirecta, es una persona que hablará con Mazón, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo. La instrucción, bueno, un juez de instrucción puede hacer muchas cosas, se puede recurrir, la Fiscalía lo podría recurrir. La Fiscalía ha recurrido la condena del fiscal general del Estado, la Fiscalía ha recurrido la vista oral del señor Errejón. Luego la Fiscalía puede perfectamente recurrirlo. Y las partes. Y las partes. Ahora, no lo hacen. Esto es una batalla de relato. Pero es que lo vemos todos. Yo creo que no hay ningún... Que está ganando problema. Todos los espectadores saben que esto es una batalla de relato. Lo que pasa es que en los relatos hace falta dos, por lo menos. Pero acordaos que empezó esta juez... Lo primero que hace esta juez es pedirle a Mazón que vaya voluntariamente. Lo primero que hace. Y Mazón dijo que voluntariamente no iba. A partir de ahí, lo que va a hacer es, ya que no vienes voluntariamente, vendrás obligatoriamente por algún sistema. Y entonces le coge al tío que le sirvió la mesa, al que puso las servilletas, pero no hay más que a la señora que comió con él. Pero no hay más que ver la diferencia entre los cerdos de Gerona, en el que el ejército se movilizó inmediatamente, 6 cerdos que tenían una enfermedad, y los ciudadanos de Valencia, en que la ministra dijo textualmente en televisión, yo la he visto, que no era responsabilidad del ejército. El ejército está para otras cosas. Está para otras cosas. Luego, eso quiere decir que si hacemos una comparación grosera entre los cerdos de Gerona y los ciudadanos de Valencia, pues está claro que desde el punto de vista de los responsables del Ministerio de Defensa, son más importantes los cerdos de Gerona. Yo lo que creo es que esta jueza lo que está haciendo es que en vez de realmente investigar las responsabilidades sobre el tema de la Dana, está tratando de establecer una especie que se juzgue moralmente a Mazón.
Y entonces esto es como si fuera de salsa rosa. Entonces, realmente el caso y la investigación, que es lo que importa sobre responsabilidades en la DANA, quién ha tenido responsabilidades, pues de repente ha cogido esta cosa que como en el fondo, como mucho se le podrá condenar, digo entre comillas, como inmoral a Amazon, pero no tiene ninguna sustancia, absolutamente ninguna. Y eso está tapando realmente lo que interesa, que son las responsabilidades. Pero ¿por qué el PP o el PP o Mazón o el gobierno valenciano o alguien no hace algo? Porque puede recurrir y entonces cada actuación de la jueza que vaya por ese lado, que no parece el más objetivo, pues se encontraría con que alguna autoridad superior, es decir, la Audiencia Provincial de Valencia o la que sea, tendría que revisar y decir, y alguien algún día diría, oiga señora, que este señor no está en esta cosa. Pero es que es de salsa rosa. Esto es absolutamente de salsa rosa, porque imagínate que se demuestre todo lo que quieran decir, si Mazón, pues oye, pues estaba tratando de ligar, lo que sea. Vale, muy bien, imagínate que se demuestra todo eso. ¿Y qué? Nada. Bueno, ¿y qué? Nada. Simplemente se ha perdido el tiempo en vez de realmente estar viendo las responsabilidades que hay de la actuación legales. del PSOE en el caso de los ERES frente a la jueza instructora de Sevilla, todo el tiempo recurriéndolo, a la actuación del Partido Popular en este caso. Pues uno se pasó por un lado y el otro se pasa por el otro, porque seguramente hay un punto medio. Bueno, bien, no lo sé, pero vamos a ver. Ahora, no hay que pensar que son personas adultas, luego se dan perfecta cuenta, ¿no? Quizás piensen, y puede que tengan razón, que esto no tiene ninguna importancia electoral, que todo el mundo en Valencia ya tiene su opinión formada y que esto es ruido y ruido y ruido. Puede. No lo sé. Puede ser. No lo sé. Bueno, pero la jueza también se da a conocer y así más famosilla entre la izquierda, y si un día hay que poner a alguien en el Consejo General de no sé qué o tal, pues ella está ahí. Es consejera de justicia, ¿sabes? Misma de un ya está. Es evidente, esa mujer está ganando puntos. Vamos a hablar de lo que no se le ve otra voluntariedad, porque es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo, ninguno. Vamos a hablar de lo que sí hizo el Gobierno el día después del 29 de octubre, después de esa dana, cuando aún seguía la gente muriendo, cuando no llegaba la ayuda necesaria hasta Valencia. Vean lo que sí que aprobó el Gobierno en el Congreso de los Diputados. En 2024 y en plena dana de Valencia, con más de 200 personas fallecidas, la política continuó su juego. El Gobierno aprobó un decreto ley para renovar el Consejo de Radio Televisión Española. Todo comenzó el 22 de octubre de 2024, cuando el Ejecutivo cambió la ley de reparto de puestos en el Consejo de Televisión Española. Pasaban de 10 a 15 miembros, 11 se eligieron en el Congreso y 4 en el Senado, y se rebajaba la mayoría necesaria para nombrarlos en caso de bloqueo. El 30 de octubre, un día después de las lluvias que se cobraron esas vidas, el Congreso ratificó la legalidad del decreto en un pleno extraordinario, con PP y Vox ausentes como protesta. Posteriormente, el 14 de noviembre, en una segunda votación, se aprueba por mayoría absoluta los 11 puestos del Consejo para miembros del bloque de gobierno. Y el 21 de noviembre, el PP saca a sus 4 consejeros desde el Senado, asegurando así su representación en el Consejo. Uno de los consejeros fue Eladio Jareño Ruiz, exdirector de Televisión Española con experiencia en distintos cargos de radiotelevisión. Otro de los consejeros elegidos fue Rubén Moreno Palenques, exdiputado y exsenador del PP. También fue elegida Marina Vilamenor, periodista vinculada a Radiotelevisión Española con experiencia en medios y producción informativa. Y por último, Ignacio Ruiz Jarabo Colomer, exdirector de la Agencia Tributaria durante el gobierno de Aznar y con experiencia en gestión pública. Mientras tanto, los programas de Televisión Española han seguido sumando millones al presupuesto público. Por un lado, la producción del programa de David Broncano, conocido como La Revuelta, que en 2024 firmó un presupuesto de 28 millones de euros para 2 temporadas. También Mañaneros 360, cuya producción suma más de 9 millones de euros. Sin olvidar el especial de Navidad Nochevieja de José Mota, con un presupuesto aprobado de más de 1.172.000 euros. Mientras España lidiaba con inundaciones y pérdidas humanas, la política seguía repartiendo sillones en Radiotelevisión Española y los programas continuaban costando millones de euros a los ciudadanos.
Pues efectivamente, mientras Valencia pedía a gritos esa ayuda, el Gobierno no solamente no la daba respuesta, no solamente iba a ayudar a todos los valencianos, sino que además utilizaba sus artimañas, su política, para sacar adelante lo que realmente a ellos le importaba, que era el control de la televisión pública, el control de Televisión Española, que cada vez nos cuesta más a los españoles con este tipo de programas, como comentaba la compañera, no solamente el de Broncano, sino Mañaneros, o ese especial de Navidad que costó más de 1 millón de euros y que estuvo presentado por José Mota. Eso se podría decir que mientras tanto, Mazón, mientras se moría esta gente, Mazón comía, pero Pedro Sánchez cenaba y bailaba. Lo digo por si se ve mucha distinción, no lo acabo de ver. Eso sí, uno estaba con su mujer en la India y el otro estaba más cerca, donde no le veía tampoco. Y que como presidente del Gobierno tampoco estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en su más, país. Como presidente de Gobierno habría delegado en una tía suya o en el hermano. Posteguillo. Y llegó el tercer día y no había nadie. Está, es lo que hay que recordar. Yo creo que hay que sacar eso, no había nadie. No se quería querellar a la ministra de Defensa contra Feijóo por haber dicho que no fue la UME inmediatamente. No había nadie. Tercer día, ¿no? De los premios a la eficacia, de los premios EFI a la eficacia de marketing y publicitaria, hay que dárselo realmente al Gobierno, porque fíjate la cantidad de responsables que por acción o omisión son culpables de todas esas muertes, y seguimos hablando de Mazón y seguimos hablando del Ventorro. Y lo han conseguido. Hay que aplaudirles, hay que aplaudirles. Y esta jueza está contribuyendo a eso. Marcos, con buena... No, pero desde el punto de vista de lo tienen todo. Su estrategia de comunicación es tremendo, porque realmente estos tienen todo, sí, pero es todo que encima de sus pueden comunicarse, espaldas. los demás no podemos. Julio, pero es que los de enfrente, que en teoría son el PP, no solamente no tienen todo, pero tienen bastante. Lo que tienen es televisiones autonómicas, que el PP está manejando 12 televisiones autonómicas y todo ese tipo y esas cosas. Bueno, por ejemplo, el PP tiene Valencia, por poner un ejemplo bien tonto. Bueno, y lo de Valencia. Y la televisión valenciana. O sea que no tiene estrategia. Que sin comentarios. Sí que haya 4 consejeros de Radio Televisión Española cobrando 105.000 euros al año más dietas y que estén callados viendo lo que está haciendo cada mañana Televisión Española. O sea, pero ¿dónde estáis, pues, muchachos? La estrategia... Hablabas de ese discurso de Posteguillo, también importante, que lo mostramos hace unos días. El lunes lo ponemos otra vez, Natalia, hombre. Pues importante también escuchar esas declaraciones del ministro de Exterior francés, que aseguraba que el propio Pedro Sánchez había negado la ayuda, que no permitía que cientos de militares franceses vinieran a prestar ayuda. Nos vamos a ir directamente a esta redacción porque tenemos una última hora, y es que la Unión Europea ha aprobado ese acuerdo con Mercosur tras 26 años de negociaciones. Iago Soler, cuéntanos, muy buenas tardes. Efectivamente, muy buenas tardes. Casi 3 décadas de negociaciones y finalmente pues, se cierra esa zona de libre comercio más grande del mundo. Unión Europea y Mercosur, con casi 800 millones de, de potenciales consumidores. Esos países de Iberoamérica, recordemos, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y todo el bloque comunitario. Esto sucede en un contexto geopolítico clave, con un repliegue comercial de Estados Unidos en la región, un auge de China. La Unión Europea pues quería su pieza en este pastel. Por ejemplo, Bruselas, ¿en qué se beneficiará? Bueno, pues exportando material químico, farmacéutico y automovilístico a esa zona de Iberoamérica. También, por su parte, pues estos países de Mercosur se les abre la puerta a toda la zona comercial del viejo continente. Esto ha causado ciertas molestias, sobre todo en el sector agrario europeo. Llevan meses y meses, o años incluso, de protestas, denuncian una competencia desleal y también se ha encontrado con la negativa de ciertos países con un importante sector agrario. Es el caso de Irlanda, Hungría, Polonia y Francia, el principal país agrícola dentro de la Unión Europea. Finalmente, el sí de Italia, de Giorgia Meloni, decanta la balanza por cerrar ese acuerdo Unión Europea-Mercosur y permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajar hasta Paraguay dentro de unos días para cerrar ese acuerdo. Muchas gracias, Iago. Primeras reacciones a este acuerdo, Marcos. Creo que lo ha comentado bastante bien. Simplemente Alemania, para que pueda vender pues, productos de industria pesada, maquinaria y no solamente automóviles, sino maquinaria pesada, etcétera,
y la industria farmacéutica, pues para que puedan vender en estos momentos a todo Mercosur, pues nosotros sacrificamos el sector primario, porque lógicamente para equilibrar las balanzas, pues lógicamente pues importaremos pues carne, cualquier otro tipo de productos que en estos momentos pueden estar dañando al sur de Europa. El norte de Europa, de nuevo, es quien lidera y quien manda en estos momentos. Creo que Francia se ha descolgado, que Macron en estos momentos no han votado a favor de ello, porque los agricultores franceses pesan mucho. Y yo creo que a lo mejor aquí hay que protestar más, porque ya lo hacen, ¿no? Pero... Si Italia ha votado que sí y con eso ha desequilibrado el tema, para Francia puede cantar. Sí. Bueno, después tiene que pasar, me parece que por ratificación de cada parlamento. Por lo tanto, aquí puede haber, bueno, puede que no se aplique en Francia. El problema está que nos está pasando con la agricultura, nos está pasando con los coches, nos está pasando con el acero. Es decir, nuestras reglas nos hacen imposible permitir la competencia internacional. Entonces, por un lado hubiera sido realmente una catástrofe que después de las aranceles tan criticados de Donald Trump, Europa no firmara un acuerdo con Mercosur. Pero es verdad que nos está pasando con otros, nos está pasando con la legislación forestal, nos está pasando con todo, que nuestras reglas europeas sitúan a nuestros sectores productivos fuera de la competencia. Entonces tenemos dos posibilidades: o no admitir importaciones de nadie, lo cual no sé si podemos, más bien no podemos, porque claramente una parte del mercado norteamericano se ha encarecido, o la otra es quizás revisar nuestras reglas. Es decir, realmente yo en los últimos años he visto a los agricultores, por primera vez en mi vida, no quejarse de los precios, sino quejarse de la burocracia. O sea, los agricultores eran especialistas, y seguramente con razón, de decir, es que los precios no son suficientes. Y así, yo, desde que tengo uso de razón, recuerdo a todas las asociaciones agricultoras españolas quejarse de los precios. Ahora se quejan de la burocracia. Algo estamos haciendo con nuestra burocracia en Europa que es insostenible. Y entonces tenemos que tomar una decisión. A lo mejor es imposible acabar con la burocracia, porque claro, si tienes los funcionarios, ¿qué vas a hacer con ellos? Tienes las reglas aprobadas, ¿qué vas a hacer con ellas? Pero quizás merecería la pena escuchar un poco a los sectores, porque esto no le... Vuelvo a repetir, está pasando con los coches eléctricos, está pasando con las baterías, ha pasado con los paneles solares, está pasando con la industria del acero. Es decir, esto no es un caso exclusivamente de las chuletas de ternera. Es un caso que Europa tiene una maquinaria de producción de normas que además es inasequible al desaliento, magníficamente pagada, y que nos impide... Entonces, ¿ahora qué nos pasa? Que estamos retrasando. Bueno, íbamos a prohibir el coche de explosión, bueno, pero ya no lo vamos a prohibir en el 2034, ya veremos cuándo lo prohibimos. Íbamos a pedir normas de origen verde, pero bueno, las vamos a retrasar también. No íbamos a admitir muebles hechos con maderas que no estuvieran garantizadas, que no se habían respetado los derechos medioambientales. Bueno, eso también lo vamos a retrasar. Entonces, ahora somos el continente con más regulación y la va retrasando toda. La verdad, chicos, esto merecería la pena que nuestros europarlamentarios, que no están mal remunerados, empezarán a ver qué sucede con las realidades de sus normas, ¿no? Que no lo hacen. Es que hay una posibilidad de deslocalización, porque lo que sucede es que grandes compañías al final dicen, oye, me es mucho mejor producir Túnez fuera. Produce más aceite ya que Italia. Producir fuera, pero empresa española. Es decir, yo no me extrañaría que Campofrío de repente dice, me voy a Argentina y la carne la hago aquí y la envío de nuevo a Europa, porque entre hacerla en Europa o hacerla en Argentina me sale muchísimo más a cuento. Vamos a seguir analizando todas las consecuencias de este acuerdo de Mercosur, pero será después de la última pausa publicitaria. 2 minutos para las 2 menos 20. Nos íbamos a publicidad con ese anuncio de ese acuerdo de la Unión Europea para sacar adelante Mercosur después de 26 años y había cortado la palabra a Marcos de Quinto. No, bueno,
La verdad, estaba antes comentando fuera de antena con Rodrigo el tema efectivamente del exceso de regulaciones que en estos momentos se tiene, que al final, pues bueno, los agricultores y los ganaderos pues acaban siendo más carne de gestoría que ocuparse realmente de lo que tienen que ocuparse. Y bueno, ya hablaba que en el caso de Argentina pues se había tratado de hacer un ejercicio de simplificación de leyes, pero creo que Rodrigo tenía razón diciéndome que hay soluciones mucho más efectivas y directas. Crear una burocracia adicional para regular la burocracia no ha funcionado en ningún sitio y es un poco como un contrasentido. Lo que hay que tener son normas claras. Por ejemplo, el silencio positivo. Todo lo que le pidas a la Administración en 6 meses o en un plazo tiene que acabarse. Y si no te dicen que sí, es que te han dicho que sí. En vez de, porque ahora la regla es que si no te dicen que sí, es que te han dicho que no. No, si no te dicen que sí, es que te han dicho que sí. La Administración no podría pedirte ningún papel que tenga. La Administración, cuando se meta con un ciudadano, tiene que ser condenada en costas si pierde. La falsedad en el ejercicio de su cargo de un funcionario público de cualquier nivel tiene que tener consecuencias penales. Es decir, lo que no hace falta es crear otra burocracia paralela para que... El caso de Elon Musk, ¿no? ¿Qué ha durado? Nada. Es decir, ha durado 2 meses y a los 2 meses le han dicho, mira, quítate. Y él se ha ido, pues se ha dado cuenta de que luchaba contra un... entonces, aquí hubo una experiencia parecida a esa, que la hizo, ahora que otra vez ha vuelto a aparecer un exministro socialista que se llama... el que va a hacer un manifiesto. Jordi Sevilla. Jordi Sevilla, que era ministro de Función Pública en España, contrató un equipo para la simplificación administrativa. Y lo que le dijeron, él dijo, esto no lo puedo hacer. Entonces eso es cuestión de 2 o 3, 4 o 5 normas. Los incentivos es lo que funciona en la vida. O sea, eso es lo que funciona. Entonces hay que poner los incentivos correctos para que la administración funcione a nuestro favor, en vez de los incentivos incorrectos para que la administración no funcione a nuestro favor. Y yo creo que ese es el problema europeo máximo, ¿no? Pero me parece a mí que no va a pasar. De todos modos, habéis cambiado el tercio, porque habéis seguido una conversación en el intermedio que la gente no ha seguido. Estábamos hablando de Mercosur. En el intermedio se ha hablado de cómo desregularizar o que Milei había montado... por los agricultores. Sí, pero que Milei había montado en Argentina un ministerio para quitar todo eso, entonces ahí viene la conversación. Yo vuelvo a Mercosur. A ver, lo que es muy difícil que trague un agricultor, sea español o lo que sea, es que la regulación que lo obligan a él y que le hace imposible el poder sacarle un euro a la cosa, lo que venga de fuera no tenga. Porque eso quiere decir, o bien, que no es, probablemente quiere decir que no es necesaria. Pero claro, si a mí me dicen, si usted cría una vaca con ese producto, es cancerígeno. Digo, pues entonces, yo no comamos la vaca con ese producto. Dice, no, pero si la cría un argentino con ese producto, es cancerígeno, pero da igual. Digo, hombre, a ver, gilipollas, claro, gilipollas no somos. Entonces, no sabemos cuántos años. O cambia la regulación para el español, de manera que quitan todo aquello que es mentira, y se suma al de fuera todo aquello que es verdad. Es decir, si la molécula 327 es cancerígena y se da a las vacas japonesas, pues que se metan donde les quepa las vacas japonesas. Es muy fácil. Ahora, si no es cancerígena, no prohibamos al español que lo use el J23, porque me he explicado, ¿no? Eso es lo que le cabrea al campo español, francés y alemán. Metías un poco tema de salud, tema de sanidad. Pues vamos a hablar ahora de la artrosis, porque afecta a más de 7 millones de españoles y su incidencia se dispara después de los 40 años. Esta enfermedad es tan grave que ya es la tercera causa de incapacidad permanente en España, forzando a millones de personas a vivir con dolor crónico y pérdida de movilidad. La buena noticia es que ya no hay que resignarse a vivir con estos síntomas tan incapacitantes. Existen tratamientos muy innovadores que mejoran significativamente la calidad de vida de las personas que la sufren, como los de Mejorando tu Vida, que ofrecen soluciones avanzadas para reducir drásticamente el dolor y la inflamación, con el beneficio clave de recibirlas sin tener que desplazarse. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Cuéntanos, porque nos traes soluciones directas para todas aquellas personas que sufren artrosis. Eso es más. Además, tú lo has dicho, una de las cosas que caracteriza a todas las personas que tienen artrosis es el dolor, ¿no?
Desde por la mañana que se levantan, pues tienen dolores, depende de donde la tengan, en las manos, en la rodilla, en la espalda. Pero el dolor, que de por sí ya es un fastidio, no es tan importante como lo que va a ocurrir por ese dolor, ¿no? Lo que ocurre es que la persona deja en muchas ocasiones de mover lo que se tiene que mover. Es decir, imagínate que si te duele la rodilla, pues dejas a lo mejor de caminar, subir escaleras. Con la espalda pasa igual. Entonces va ocurriendo que esa artrosis, que es esa pérdida de cartílago, que esos huesos que se están juntando, al final se empiecen a soldar uno con otro y provoque pues, esas personas que están torcidas, con la columna torcida, o provoque esas manos que están, digamos, anquilosadas y que se tuercen también. Por lo tanto, el dolor hace que nos movamos menos y esto hace que empecemos a tener invalidez en nuestras articulaciones. Con lo cual hay que buscar soluciones. La solución, como no hay una solución total porque no se puede curar esa artrosis, pues hay que buscar esas soluciones que nos eviten el dolor, que sean naturales, que no sean tomarnos pastillas para evitar dolor, que al final no hacen nada y además nos dañan, y que además sean cómodas, sencillas y eficaces. Para eso tenemos pues, estos productos que llevamos tiempo presentando. Por un lado tenemos los guantes, que a través de ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, consiguen que esas manos estén mucho mejor. Son 20 minutos en casa, 20 por la mañana y 20 por la noche, si queremos, para que sea un tratamiento ideal. Además es gozoso, da calentito, ahora con el frío pues mucho mejor. Luego tenemos la rodillera, que sería pues para esa artrosis de rodilla, esas personas que dejan a lo mejor subir escaleras, etcétera, que también es muy conveniente con infrarrojo. Luego tenemos también un cinturón, tenemos otro aparatito para hombro, para muñeca, etcétera. Tenemos este otro que es para el dolor de la artrosis, que es la base del dedo pulgar, y también para juanetes. Es decir, que tenemos un cómputo de artículos y de productos para que esa artrosis no te invalide tu vida y que no tengas dolor. ¿Y qué tiene que hacer la gente que nos está viendo para hacerse con uno de ellos, para conseguir uno de ellos? Pues bueno, sobre todo llamar a ese teléfono que tenéis ahí. Ahí ya os explicamos todo. Nos decís vuestro caso, 900-730-122. Un buen descuento por ser espectadores de Dando Caña y del Toro Televisión, evidentemente. Y lo bueno de la vuelta a la rutina, estamos intentando buscar cosas buenas, es que también vuelve este fin de semana Historia de Nuestros Médicos. Ya estamos aquí de nuevo con Historia de Nuestros Médicos. Traemos una doctora que es Patricia de Sequera. Ella es la jefa de nefrología del Hospital Infanta Leonor. Nos va a hablar de una diálisis que se hace en casa, que es la diálisis peritoneal, es decir, hay diálisis que podemos hacer en casa, con lo cual no tenemos que estar acudiendo al hospital. Vamos a hablar de trasplantes de riñón y vamos a hablar de curiosidades también. Pues una doctora que cuando hacía sus guardias de emergencia, pues dio a luz pues, atendiendo un infarto. Así que va a ser un programa súper entretenido. Ya sabéis que es los sábados a las 9:30, lo repetimos luego el domingo a las 9:30 de la noche, el domingo a la 1, después de la misa, y luego otra vez el lunes, o sea que lo vamos a ver seguro. Os invito a ello. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias muy a ti, pendientes Natalia. mañana a las 9:30 de ese nuevo capítulo, esa nueva entrevista de Historia de Nuestros Médicos. Abrimos ahora página internacional y lo hacemos como no podía ser de otra manera con Donald Trump, porque ha anunciado que la próxima semana recibirá en la Casa Blanca a María Corina Machado y además trae bastantes novedades. Según tengo entendido, María Corina Machado vendrá aquí en algún punto de la semana que viene y estoy deseando saludarla. He oído que quiere compartir conmigo el Premio Nobel de la Paz. Sería un gran honor. He detenido 8 guerras y un cuarto, porque Tailandia y Camboya han vuelto a luchar. Pues como decíamos, esa reunión que se producirá la próxima semana también hablaba de compartir el premio Nobel entre María Corina Machado y Donald Trump, y él ha asegurado bueno, pues que también estaría dispuesto a compartir el premio Nobel de la Paz. Sí, no acabo de entender la oferta de Machado, de María Corina, de pasarle el premio Nobel como si lo diera ella. Eso lo da la Academia Sueca, el que le da la gana. Ha conseguido que la reciba. O sea, sí, pero es que curiosamente Trump en esta entrevista parece que ha quedado encantado de que se lo regale la otra. Entonces, o sea, tontería más tontería es tontería esférica. Pero en fin. No sé si me oye, ya aprovecho y me presento. ¿Qué tal? Como te he presentado tan mal toda esta semana, tú has dicho, no voy a esperar ni a que Natalia me presente. Me presento yo hoy. Pues Sandro Meco con nosotros se une a la mesa. Aquí estoy, ¿no? Y que además de todo esto es que pues el propio comité del Premio Nobel de la Paz ha dicho que es un premio que no se puede compartir. Entonces, pues más allá del discurso que tienen mutuo y de intentar agradarse, poco más se puede hacer. Personal e intransferible. Claro. Se puede compartir si lo dan a dos. Correcto, claro. Pero que lo dan ellos, que no lo da el premiado, no lo da. Hombre, si quiere darle el dinero a Trump es un problema suyo. Claro, porque ese premio tiene 3 cosas, ¿no? Que son un ¿cómo se llama?
un papelito, el título, un diploma, una figurita y el dinerito. Es que si se pudiera transmitir si sería quiere dar el hereditario. dinerito, Le podría dar a su hijo el título del Nobel de la Paz. Es ridículo. O sea que, en fin, pero bueno. Pues Sandro, vamos a empezar con... Hoy no tenemos en Dos Continentes, pero vamos a empezar con parte de la sección que nos tienes preparada para el programa de hoy. Cuéntanos. Sí, porque bueno, estábamos hablando de Venezuela, pero los siguientes objetivos de Donald Trump, y los ha dicho él mismo, son principalmente en Hispanoamérica 2 países, México y Colombia. Vamos a empezar con México porque estas eran las palabras del presidente de los Estados Unidos. Hemos acabado con el 97% de las drogas que llegan por mar. Y ahora vamos a comenzar a atacar por tierra con respecto a los carteles. Los carteles están dirigiendo México. Es triste verlo, pero es lo que está ocurriendo. Es horrible. Bueno, y luego en el lado de Colombia al menos, Gustavo Petro ha dado una entrevista esta noche en la que la verdad ha dejado unas declaraciones pues que sí que pueden ser bastante obvias para ustedes, están desde sus casas, pero sí que son de esas declaraciones pues que sorprenden a más de uno, porque Gustavo Petro ha dicho que su futuro político depende única y exclusivamente de Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque el presidente de Colombia teme que una vez deje ese cargo, Trump le obligue a sufrir una persecución. Así que bueno, eso es lo que dice. Dice que si consigue librarse de la dicha persecución, que se entregará a un comité de atención de medio ambiente. Esos son los objetivos de Gustavo Petro. Y vamos a hablar pues, de otro de los grandes objetivos, pero de Donald Trump, que es Groenlandia. Algo que está mosqueando mucho a todos los líderes europeos, entre ellos Emmanuel Macron. Me parece completamente irónico e inocente hablar de gobierno internacional en un momento en el que hay un gran caos. La ley del más fuerte prevalece y cada día la gente se pregunta si Groenlandia será invadida, si amenazan a Canadá para convertirse en el Estado 51 o si a Taiwán la van a rodear. Y de nuevo, puede que desde sus casas estén pensando que Donald Trump no va realmente en serio a la hora de querer anexionar esta isla. Bueno, pues por si hay dudas, tanto si están en sus casas como si son un líder europeo que nos esté viendo, J.D. Vance ha querido disiparlas. Mi consejo para los líderes europeos es que se tomen en serio al presidente de los Estados Unidos. Aparte de las reacciones exageradas de la prensa, lo que estamos pidiendo a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de esa masa territorial. Porque si no lo hacen, Estados Unidos va a tener que hacer algo al respecto. ¿Qué haremos? Eso se lo dejaré al presidente. Y el presidente de los Estados Unidos también se está tomando algo muy en serio que está ocurriendo en Irán. Esas protestas contra el régimen actual del país que, como sabemos, han causado varios muertos. Bien, pues Donald Trump ha lanzado un aviso. En el pasado, Irán ha disparado a gente que no tenía armas simplemente por estar ahí. Han estado haciéndose los duros, así que les he dicho que si siguen haciéndolo, les golpearemos duramente. Vamos a golpearles duramente. Estamos listos para hacerlo. Esa operación martillo de medianoche, si Trump dice que van en serio, la verdad es que Irán debería tenerlo muy en cuenta. Pues analizaremos cada una de estas noticias, cada uno de estos anuncios, pero antes la actualidad internacional pasa por esa liberación de los presos políticos de Venezuela y nos va a ampliar toda la información Marín Vallejo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Así es, el presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció ayer el inicio del proceso de excarcelación de presos políticos. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz. Jorge Rodríguez, quien por cierto es el hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha asegurado que se trata de una iniciativa chavista que aspira a buscar la convivencia en ese país. En total, el régimen ha liberado a 11 presos políticos por ahora, entre los que se encuentran 5 españoles. Tal y como ha confirmado el ministro Álvarez, 2 de ellos son José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en septiembre del año 2024. En esa lista también figuran el valenciano Ernesto Gorbe, detenido en diciembre de ese mismo año, el canario Miguel Moreno, arrestado el pasado mes de junio, y Rocío San Miguel, una activista y abogada de doble nacionalidad que fue detenida en febrero de 2024. Según Exteriores, está previsto que todos ellos lleguen a España hoy al mediodía, en poco tiempo, una noticia que ha sido celebrada por el Gobierno de España, y además el ministro Álvarez también ha asegurado que puede que las próximas horas se libere algún que otro español más.
Gracias, Marian. Sin duda una de las mejores noticias es esa liberación. Además, Donald Trump ponía como principio para reconstruir esa democracia la liberación de todos los presos políticos. Parece que Delcy Rodríguez sí que va a ceder, sí que va a estar dispuesta a ellos. Hablaba también Sandro Meco sobre Groenlandia, esa intención que tiene Donald Trump de comprar esta isla, pero lo cierto es que no sería la primera ni la última adquisición que Estados Unidos hace. Marian, cuéntanos. Decíamos, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció una reunión con Dinamarca para tratar todo el tema de Groenlandia. Recordemos que la administración Trump está dispuesta a comprar esa isla, pero no sería la primera vez que el país estadounidense se hace con otro territorio. En 1803, Estados Unidos adquirió a Francia el territorio de Luisiana por 15 millones de dólares y 3 años después de la guerra entre México y Estados Unidos, el país mexicano entregó varios territorios a cambio de otros 15 millones y el pago de deudas por valor de algo más de 3 millones de dólares. Esos territorios corresponden hoy en día a California, Nevada, Utah, Arizona y partes de Colorado y de Nuevo México. En 1867, Rusia le vendió a Alaska por más de 7 millones de dólares, lo que equivaldría a casi 5 dólares por metro cuadrado. Dinamarca, el país que ahora está en ese punto de mira, ya le vendió a Estados Unidos en 1917 un territorio, el de las Islas Vírgenes, una operación por la que el gobierno estadounidense desembolsó 2,5 millones de dólares. Además, el país americano se ha hecho con otros territorios, pero a través de concesiones y de tratados, como es el caso de Puerto Rico o de Hawái, aunque ahora la administración estadounidense busca ampliar su territorio y se enfoca en esa isla, en Groenlandia. Gracias, Marian. Marcos, ¿es realmente un objetivo de Estados Unidos adquirir Groenlandia? Bueno, yo creo que lo que están tratando de hacer Estados Unidos es que Groenlandia no quede en manos de Rusia ni en manos de China. Lo que sí es la diferencia es que en el caso de Groenlandia creo que el estatus en el que tienes de cosoberanía con Dinamarca, es decir, los groenlandeses pueden perfectamente a través de un referéndum independizarse en estos momentos de Dinamarca, por lo cual esa compra no debería de ser a Dinamarca, debería de ser a los propios groenlandeses. Es decir, son 57.000 habitantes. Yo comentaba hace varios días en un tuit que si pagaran 1 millón por habitante, serían 57.000 millones lo que sería el coste. Y si además les dicen que durante 100 años no tienen que pagar impuestos, pues la verdad que podría ser algo realmente interesante para esa población. Porque ellos sí podrían, a través de un referéndum, decir que prefieren ser territorio asociado a Estados Unidos. No creo que pudiera ser un Estado, el Estado 51, porque eso implicaría que tendrían asientos en el Congreso de los norteamericano y lógicamente la población es relativamente pequeña, 57.000. Pero yo creo que eso es el debate que debería de existir. Creo que ha habido algún que otro periodista o youtuber que ha estado haciendo entrevistas en Groenlandia y bueno, parece ser que los jóvenes a los que estaba entrevistando estaban como deseando ser norteamericanos. Hay que tener en cuenta que son 57.000 habitantes y que Dinamarca son 6 millones, pero Dinamarca en estos momentos tiene una inmigración musulmana de 300.000 y creciendo, por lo cual, pues a lo mejor estas políticas europeas de puertas abiertas pueden ser vistas por parte de la gente de Groenlandia como un riesgo. Y entonces yo lo único que digo es que en este caso, porque tienen esa posibilidad reconocida de poderse autodeterminar, pues que deje a la gente que hable y que la gente diga. Yo no creo que tiene nada que decir ni Macron ni otros, ellos que libremente decidan. Rodrigo. Bueno, yo creo que en el tema de Groenlandia el aspecto militar está resuelto. Estados Unidos tiene una base en Groenlandia desde 1945 y además ha reducido el tamaño de la base. Por lo tanto, Estados Unidos seguramente puede llegar a un acuerdo con Dinamarca, con Groenlandia, con todo el mundo, para tener una base que efectivamente, con el cambio climático que se ha producido en los mares del norte, del Polo Norte, pues tiene un valor distinto del que tenía, porque hoy las rutas marítimas que pasan por ahí son mucho más específicas. Y efectivamente los chinos y los rusos, pues China especialmente, claro, es que China yendo por el norte se ahorra un montón de dinero, porque pensemos que la alternativa de China es ir por Singapur, tal, el Golfo Pérsico, el Canal de Suez, tal. Es natural, China dice yo voy a ir por arriba. Entonces, pero desde el punto de vista militar, vuelvo a repetir, Estados Unidos nos está contando una película que no tiene ni pies ni cabeza.
porque tiene una base y es la única base que hay, porque no creo que Dinamarca tenga una base. Desde el punto de vista político, habrá que ver si la gente quiere ser americana o prefiere ganarle un dinerito a Groenlandia. Y ahí, pues, hay muchas fórmulas, ¿no? Desde la del Canal de Panamá, que Estados Unidos firme un acuerdo por el cual puede explotar determinadas medidas o determinados materiales, pero sobre la explotación de materiales, como también pasa en Venezuela, una cosa es lo que diga Trump y otra cosa es lo que digan los que tienen que poner el dinero. Y ya veremos si la gente quiere poner el dinero que hace falta para explotar los materiales, porque si lo quisiera poner, ya lo estaría poniendo con Dinamarca. Es decir, si las compañías internacionales norteamericanas estuvieran interesadas en invertir en Groenlandia, no necesitan para nada que Trump les monte este lío monumental. Lo que llegan allí y dicen, yo pongo 50.000 millones. Y vamos, los groenlandeses se declaran, no sé si nacionales norteamericanos, pero amantes de accionistas de la compañía que lo haga. Como nadie lo está haciendo, lo que estamos es ante una clara definición de la estrategia que nos publicaron en diciembre, en que Estados Unidos considera que hay zonas del mundo en las que tiene preferencia. Porque nos quedamos sin tiempo, Rodrigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Francás. Gracias, Marcos. Gracias, Sandro. Sí que te despido, aunque hasta el lunes. Y como rectificares de sabios, don Julio Ariza, con las ventajas que tiene ser socios del Club de Amigos, ha incluido unos descuentos en el restaurante Montes de Galicia y nos comunican que no hace falta, no tienen directamente un descuento, ya que esa gran calidad que llega diariamente desde Galicia tienen los precios ajustados al máximo, por lo que sí que se acogen a todos los descuentos el resto de restaurantes, pero disfruten de Monte de Galicia porque ya tienen directamente ese precio ajustado al máximo con la máxima calidad. Disfruten del fin de semana. Yo les veo el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía.